conferencia brindada por Julián, ¿sí? Que nos está acompañando hace ya 21 años, con todo el grupo de investigación del equipo del LEMAC de la Facultad Regional La Plata. Esta interacción, por supuesto, en el cual nuestro principal apoyo es la Municipalidad de Concordia, y por supuesto en este caso está la empresa Vecchio de por medio, ¿sí? En la cual viene trascendiendo hace muchos años, a través de una política, como dijo Mireya, muy clara, de interacción con el ámbito universitario, y en especial a nosotros nos ha tocado soportar, transitar la época de pandemia, en la cual, bajo ningún punto de vista, el municipio bajó los brazos, y en ese periodo todo nuestro equipo, tanto de estudiantes como de profesionales, ha trabajado a la par para poder cubrir todos los servicios mínimos e indispensables, y lógicamente ha servido tremendamente para capacitar a nuestros estudiantes que estuvieron inactivos o en forma pasiva, ¿sí? Durante ese periodo, y lógicamente que nuestros profesionales también se vieron beneficiados en el aspecto de que pudieron, a través de la gestión del actual intendente Cresto, participar en toda la política de Lenosa, ¿sí? En el cual, en forma tanto virtual como presencial, nuestros graduados pudieron adquirir experiencia, poner en práctica todos sus conocimientos, y estar justamente en la vanguardia de una política de saneamiento, de calidad de vida, en un periodo justamente de inactividad casi absoluta. Así que bueno, esta perspectiva en la cual yo siempre posiciono que la atracción que se genera en el mayor grupo que tiene la facultad, el grupo de punta, a través del profesor Sota, que por supuesto la mayoría de ustedes lo conocen, y, y yo le agradezco que a través de los años haya puesto tanto empeño, tantos años como líder de este grupo, que ya por supuesto participan como mínimo 30 personas, entre estudiantes y docentes e investigadores, ¿sí? Movilizan en un abanico impresionante de temas, en el cual la política municipal ha sido el principal, no quizás el término es consumidor, pero sí aprovechamiento de este conocimiento de recursos humanos que nosotros podemos brindarles, con la apoyatura, por supuesto, del LEMIC, del LEMAC, es que justamente fortalecen la calidad de servicios que podemos brindar. Así que, por supuesto, a todos, muchísimas gracias, y bienvenidos a los que pisan por primera vez nuestro espacio, y en particular desde, eh, como es desde el Departamento de Ingeniería Civil, siempre con Jorge hablamos, siempre fortalecer las políticas, en particular en las que manejamos los flujos, ¿no? Los flujos de agua potable, cloacas y tránsito. Así que bueno, en ese... Y la infraestructura de datos espaciales también que se está trabajando con el grupo de investigación. Bien. Así que bueno, cerrando esto, le paso al coordinador, por supuesto, para que sigan el orden de presentación. Muchas gracias y a disfrutar el momento. Muy bien, muchas gracias, Marcos. A continuación, le cedemos la palabra al profesor Jorge Daniel Sota, director del Grupo de Investigación HIGMA de la facultad. Creo que ya están casi todas las cosas dichas. Simplemente vamos a resumir un poco lo que es el Grupo HIGMA del rectorado que está acá en la Facultad Regional Concordia. En primero, agradezco a Julián que nos acompañe en compartir algunos de sus conocimientos que, de acuerdo a lo que acordamos con el municipio, van a ser muy prácticos en la capacitación que ustedes van a recibir a través de las 2 horas y monedas esta tarde.
a la arquitecta también que nos haya visitado, y nos haya puesto de relieve el hecho de que existe una cooperación estrecha en muchos de los temas que está beneficiando a la ciudad. Ustedes lo están viendo fundamentalmente de manera general. Lo que pasa es que a veces los recursos no alcanzan para hacerlo más profundo, pero bueno, hay que acostumbrarse a vivir en este lugar. Y agradezco también al vicedecano que haya participado, porque este es el primer evento que tiene el grupo este año. Y les puedo decir a ustedes, después de la pandemia, normalmente los eventos los hacíamos por Zoom, como algunos vamos a hacer este año, y este es el primero que tenemos. Creo que el tema es muy interesante y de mucha aplicación práctica en el municipio. Yo simplemente del HIDMA quiero decir dos cosas. Primero, que este año tiene algunas actividades más. Vamos a tener el 12 de mayo, por vía streaming, vamos a tener una conferencia que habla de una norma que recién salió en el mundo y que en este momento ya tienen la copia los brasileros. Viene una doctora, Andreasa, que nos va a dar una explicación de cómo se hace un relevamiento de una obra que necesita mantenimiento y cómo se establecen las prioridades del mantenimiento para hacer este asunto dentro de la obra de manera más sustentable y económica. Luego tenemos el 7 de junio la visita del ingeniero Traversa, que nos va a hablar de la importancia del hormigón en el patrimonio moderno y la reparación de una estructura patrimonial de hormigón de manera práctica. Y finalmente todavía tenemos sin fecha la presencia de una doctora de Fortaleza, Fabiana, que nos va a hablar sobre, que está de moda en Brasil. Brasil tiene mucha experiencia, ella es de la Universidad de San Pablo. Nos va a hablar de hormigón pigmentado, le dicen ellos, nosotros aquí los llamamos hormigón coloreado. ¿Qué es el HIDMA? Bueno, el HIDMA es un grupo de investigación de acá de la facultad, que tiene varios grupos de investigación. Por eso hablamos de un grupo multidisciplinario, independientemente de la existencia fundamentalmente de ingenieros, que es la fuerza humana que crea esta casa de estudio. Nosotros tenemos acá un grupo de hormigones, que es el más viejo y es el que dio la fundación de este grupo. Un grupo de materiales, un grupo de ambiente, tenemos un grupo de gestión de tránsito y transporte, un grupo de patrimonio, un grupo de hidráulica, otro de geotecnia y cimentaciones, espero no olvidarme ninguno, otro de sensores remotos, y si me olvidé de alguno. Cada uno de estos grupos tiene un proyecto de investigación y desarrollo. De eso se nutre nuestra universidad, y este es un evento que hace a ese propósito de manera particular. Les doy la bienvenida finalmente a todos ustedes a la participación activa. No se queden con preguntas, ustedes son los únicos privilegiados por haber venido hasta acá para hacer las preguntas al orador. El resto, que se quede con alguna o no se anime a hacerla, creo que lo mencionó Palacios al principio, lo puede hacer por mail, al mail que figura al pie de toda la información del grupo HIDMA que tiene la página. Adelante con la conferencia, entonces. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, a continuación, antes de comenzar con la disertación, permítanme hacer... perdón. Damos la despedida, despedimos a las autoridades. Muchas gracias. Bien. Antes de comenzar con la presentación, les decía, permítanme presentarles al disertante, el doctor ingeniero José Julián Rivera. Julián es doctor en Ingeniería, magíster en Transporte y Logística e ingeniero civil por la Universidad Tecnológica Nacional. ACECIT en el 8º Premio Internacional de Innovación de la Carretera Juan Antonio Fernández del campo de la Asociación Española de la Carretera. Premio de la Asociación Argentina de Ingenieros de Tránsito a la Seguridad Vial 2006. Subdirector del LEMAC, Centro de Investigaciones Viales de la UTN, Facultad Regional La Plata, SIC, Provincia de Buenos Aires. Mención al mérito del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.
investigador de intercambio de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, becario del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, España, docente de grado y posgrado en temas viales e ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Universidad de Piura, en Perú, la Universidad Central del Ecuador, la Pontífica Universidad Católica de Ecuador, y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Universidad Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay y la Universidad de la República en Uruguay. Julián es experto FOAR para asistencia técnica a proyectos viales y de transporte en Perú, Ecuador, Paraguay y Guatemala por la Cancillería Argentina en programa PNUD. Investigador de categoría 2 y director de proyectos de investigación y desarrollo del programa de incentivos del Ministerio de Educación de la Nación, y categoría B en la Universidad Tecnológica Nacional Argentina. Es conferencista en diversas jornadas sobre ingeniería vial en Argentina y otros países de Latinoamérica. También es evaluador de proyectos de investigación y desarrollo y trabajos técnicos para diversas disciplinas científicas de Argentina, Uruguay y Ecuador. Autor y expositor de trabajos en diversos congresos y reuniones técnicas en Argentina, Nueva Zelanda, Francia, España, Cuba, Uruguay, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia y Perú. Muy bien. Sin más, me queda darle la bienvenida y agradecer, Julián, por tu presencia, y le dejo la palabra. Antes quería aclarar una cosita: el cronograma del seminario se va a dividir en 2 etapas. Una primera etapa nos va a presentar Julián, después hacemos un break, ¿sí?, para tomar un café, y volvemos a una segunda etapa. Al finalizar será la ronda de preguntas, intercambio con Julián. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la presentación. Quedó un poquito larga, pareciera, pero bueno. Me adhiero a los agradecimientos que se hicieron con anticipación, a la Municipalidad de Concordia, a la empresa Vecchio por haber apoyado la organización de esta jornada, también especialmente a Jorge Sota y al grupo HITMA por la invitación. Que les vengo a comentar en representación del EMAC, como ya anticiparon, el Centro de Investigaciones Viales que tenemos como UTN, que está radicado en la Regional La Plata, en representación de mis compañeros, a quien también les mando un saludo y agradecimiento desde acá. Bueno, vamos directo a lo que es el motivo de la charla, ¿no? Mantenimiento y rehabilitación de pavimentos urbanos rígidos y flexibles. Cuando se propuso la charla, la idea fue un poco lo que ya esbozaron, ¿no? Generar algo que tuviera una componente práctica medianamente importante, pero teniendo en cuenta también que podemos llegar a tener un público variopinto, por decirlo de una manera, que es lo que realmente uno sabe que tiene, ¿no? Habrá gente que se dedica a este tipo de temáticas desde lo que es netamente práctico, hay gente que no, que tal vez se está recién acercando a la temática, hay otros que ya tendrán años de experiencia en tal sentido y posiblemente mucha más experiencia que yo en algunos de los temas que voy a tratar, digamos que son un público difícil. Entonces, como para poder satisfacer en ese sentido y que todos nos vayamos con algo, voy a tratar de ir abordando los temas de algún modo que contemple esa amplitud del público. Si lo logro, todos contentos; si no, me disculparán, y de última queda ahí mi correo, mi contacto, como para que podamos luego complementar un poquito en esto, porque cada uno de los aspectos que vamos a ver son una disciplina en sí dentro de lo que conocemos como la ingeniería vial. Es más, cuando planteamos esto, bueno, no será ya. Ahí está. Cuando planteamos esto, incluso dijimos, bueno, vamos a acotarlo un poquito. Vamos a hablar como si hubiera un concepto que nos pudiera definir ampliamente, que es el de la ingeniería de pavimento. No existe como carrera en sí, pero digamos, vamos a darle un marco referencial a lo que vamos a analizar, a lo que nosotros solemos denominar como ingeniería de pavimento. Esa ingeniería de pavimentos se puede modelizar como todo lo que hacemos en ingeniería. A veces lo hacemos de manera consciente y otras veces no. Podemos modelizar, o sea, la realidad que tenemos en ese sentido la podemos discretizar bajo algún aspecto. Entonces,
lo que quería decirles es que parte que se lleva esa ingeniería de pavimentos se relaciona con el comportamiento estructural que uno pone de por medio en un pavimento. El pavimento es una estructura, cualquier otra, lo que pasa que a veces no nos damos cuenta de eso, y para poder definirla tiene ciertas características, ciertos aspectos que se relacionan con lo que es la descripción estructural de cualquier material. Esa parte no la vamos a abordar en esta charla, lo vamos a abordar desde otra arista más relacionada con la tecnología de los materiales, su forma de emplearlos y su forma de volcarlos en la obra. ¿Está bien? Entonces vamos a ver una partecita de lo que sería un aspecto de lo que uno aborda conceptualmente cuando llega a un pavimento, dirigido a lo que son las técnicas de rehabilitación y conservación que se ponen de por medio. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de abordar ese aspecto, ver algunas cuestiones metodológicas de cómo poder mejorar de algún modo, si se quiere, o por lo menos ir contemplando ciertos aspectos que podrían llevar a un proceso de mejora continua en ciertas cuestiones que ponemos de por medio cuando hablamos de pavimentos. Y específicamente, distinguiendo lo que solemos hacer, lo que podríamos señalar para un pavimento urbano, en diferencia con lo que señalamos para un pavimento rural. O sea, generalmente lo que hablamos de vialidad, y por supuesto pavimento parte de la vialidad, hablamos de una vialidad rural o una vialidad urbana. Muchos de los conceptos son válidos tanto para un aspecto como el otro, pero vamos a tratar de llevar la charla un poquito más relacionado con lo urbano, si bien también servirá para el otro aspecto. ¿Está bien? Entonces, apuntamos al pavimento en el ámbito urbano. Y entonces, ¿qué podemos decir? En una zona urbana, de ciertas características, es probable que nos encontremos con vías no pavimentadas, es una estructura en sí, requiere analizarse, tiene una tecnología, no está pavimentada, no es un pavimento, pero entra dentro de lo que sería el concepto de la ingeniería de pavimento. Encontramos a veces también pavimentos que podríamos denominar asfálticos. El título dice pavimentos flexibles, ¿no? Pero los pavimentos flexibles son una parte de los pavimentos asfálticos, la parte mayoritaria posiblemente. Tiene que ver con cómo se comporta esto desde lo estructural. Para que sea flexible tiene que tener cierto comportamiento. Pero hay pavimentos asfálticos que sin ser flexibles pueden ser semiflexibles, semirrígidos y demás. No les voy a complicar la vida. Digamos que vamos a meternos en pavimento asfáltico, pero sepamos que podríamos analizar esto un poco más detallado. No es exactamente flexible, porque sí. También podemos encontrarnos con pavimentos rígidos, es decir, pavimentos en donde la superficie de rodamiento es una losa de hormigón. ¿Está bien? Y es probable que tengamos algún otro grupo de pavimentos. Por ejemplo, aquellos conformados con algún tipo de mampuesto, como pueden ser los pavimentos articulados, como pueden ser un pavimento de granitullo, un pavimento de adoquín. ¿Está bien? Entonces, algún otro tipo de pavimento. Entonces, nos vamos a quedar específicamente con esto, con los pavimentos asfálticos y con los pavimentos de hormigón, o si quieren, pavimentos rígidos y flexibles, como para poder abordar en ese aspecto. ¿Está bien? Para poder profundizar un poquito. ¿Qué nos encontramos en esos pavimentos? En algún momento tenemos una obra nueva en óptimas condiciones. La condición, tiene su condición, su mejor, el estado es una parte de la condición, ¿no? Pero tiene su mejor versión de sí cuando se inaugura, o debería así ser. Pero con el tiempo empiezan a aparecer algunos problemas. Este es el occiso de lo que encontramos, es el bache, ya está, el pavimento ya fue. En este ámbito lo relacionamos con el aspecto de la gestión municipal en tal sentido. Pero este bache puede tener diversos orígenes. ¿Está bien? Todo deterioro grave termina siendo un bache. Pero no todo bache tiene igual origen, ni hubiera tenido una posibilidad de intervención previa similar. Entonces a eso queremos apuntar un poco con la charla. Ver cómo llegamos al bache, lo tenemos que tratar, y es un problema a rehabilitar y a reconstruir. Pero también podemos tener pasos anteriores en donde darnos cuenta qué es lo que podemos aplicar de mejor modo. Y eso es lo que se conoce como la patología del pavimento. Así como cuando vamos al médico, están haciéndonos un estudio patológico, en donde nos dicen, bueno, a ver, usted
qué síntomas manifiesta para saber cuál es la enfermedad que tenemos, en esto pasa algo medianamente similar. Uno ve el pavimento en cierta instancia y deduce cuál podría ser la causa del problema y cuál podría ser el mejor tratamiento. No existe como no existe la aspirina que cure todo, en la parte médica tampoco existe la aspirina que solucione todo en la parte del pavimento. Entonces esa es la lógica con la que uno podría encararlo. ¿Qué problema podemos tener que llevó a este bache? Por ejemplo, puedo llegar a tener, independientemente no sé si del clima, pero sí, por ejemplo, de la temperatura, un problema de desprendimiento, conocido como stripping en inglés, un problema que va generando cavidades, lo vemos superficialmente, pero también lo podríamos descubrir mediante un testigo extraído en capas inferiores y que se debe netamente a un problema de compatibilidad entre el agregado y el asfalto. No siempre el agregado, el árido, la piedra, se lleva bien con el asfalto, aún incluso en mezclas en caliente. ¿Por qué? Porque cuando yo genero la mezcla en caliente, genero un material que tiene buena adherencia. Sequé la mezcla, la calenté y la adherí al asfalto. Pero después en la obra lo que voy a tener es algo que va a estar sometido al ambiente, entonces va a aparecer una adherencia activa. Aquello que me quede de adherencia cuando los agentes climáticos se incluyen, por ejemplo, el agua. El agua en el pavimento entra a romper esa adherencia. Entonces, si no hay buena compatibilidad entre agregado y asfalto, que esto se puede analizar mediante distintos ensayos, es más, las especificaciones técnicas que tenemos nos llevan a eso, podríamos tener un problema de este tipo. Un problema que puede aparecer en el mediano o corto plazo y que es medianamente independiente del tránsito y del clima. ¿Y por qué digo del clima? Porque estamos hablando de fallas en pavimento asfáltico y sabemos que el asfalto es un material viscoelástico. No es elástico completamente, ni es viscoso completamente, es viscoelástico. Entonces tiene distintos comportamientos dependiendo de la temperatura reinante. Y nosotros los que hacemos ingeniería en pavimento, tratamos de ver eso, de anticiparnos a lo que le puede pasar al pavimento ante distintas temperaturas. Por ejemplo, si estamos en una situación de alta temperatura, lo que tratamos de anticiparnos es de ver qué les va a pasar al pavimento en cuanto a agüellamiento. Un agüellamiento que puede tener dos componentes, las fotos son súper exageradas, no se preocupen, ya sé. Fíjense lo que es el celularcito ese ahí, media viejita, pero son recontra exageradas. Esto es lo que conocemos agüellamiento, o en otros lugares se lo conoce como rodera, que se mide de manera transversal. Esto no debería ser, por cuestiones de seguridad, para lo que es la pendiente transversal habitual que tenemos en nuestros pavimentos, no debería ser mayor a 12 milímetros, 13 milímetros. ¿Está bien? Fíjense que acá, bueno, tenemos varios centímetros. Es un ejemplo exagerado. Pero es para mostrarle un aspecto del agüellamiento. ¿Por qué se agüelló esta estructura? Así como uno lo ve, y una estructura ineficiente. Es débil la estructura y eso generó que se agüellara el pavimento. No es necesariamente lo mismo que estoy viendo con un agüellamiento aquí. Fíjense que acá agüella, pero sube, ¿ven? Entonces, ¿qué pasó acá? No necesariamente la estructura es ineficiente, porque la base no se deformó, sino que lo que posiblemente sucede es que la mezcla asfáltica es inadecuada. Entonces, en la práctica tenemos un poquito y un poquito. Tenemos a veces estructuras que son un poco ineficientes y algunas mezclas asfálticas que no son del todo adecuadas. Un problema, un deterioro que vamos a encontrar en los pavimentos asfálticos y que va a ir evolucionando y que puede llegar a terminar a ser un bache es el agüellamiento. Ahora, ese agüellamiento no tendría la misma solución, el bache generado por agüellamiento y el tramo que tiene bache generado por agüellamiento no tendría la misma solución que si el bache se hubiera generado, por ejemplo, por una fisura por fatiga. La fisura por fatiga, en esto de hacer patología de los pavimentos, es una fisura que se da genéricamente, para decirlo de una manera simplificada, a temperaturas intermedias. Es para lo que yo quiero que se fisure el pavimento. Porque hacemos pavimento, convivimos con eso. Hacemos pavimentos para que alguna vez se rompa. El que hace una estructura de hormigón, hace la estructura de hormigón para que nunca se rompa. Los que hacemos pavimento no es así. Lo hacemos para que dentro de una vida útil y con una lógica dada, preste servicio hasta que se vea agotada su capacidad de resistir a algo. La mayoría de los métodos de cálculo, ese algo que ponen de por medio es esto, la fatiga. Son fisuras que aparecen longitudinales
que luego, separadas, que luego van formando como una Y y terminan generando lo que conocemos como la piel de cocodrilo. La piel de cocodrilo. Son fisuras que vienen, en algunos países los conocen como alambrado de gallinero. Piel de cocodrilo. Son bloques que quedan de 10, 15 centímetros por lado. Es una fisura que se genera, síganme en esta, en la fibra inferior de la capa fáltica. La capa fáltica está flexionándose, entonces lo que se vence es la resistencia a fatiga de la fibra inferior de esa capa. Cuando se genera la fisura, se fisura esa fibra inferior. Cuando la veo porque ya atravesó todo el espesor de la estructura. No tiene nada que ver la forma de tratar un problema de agüellamiento con un problema de fatiga. ¿Está bien? Porque al corto plazo termina siendo el bache, que es lo que queremos evitar, pero además porque, por ejemplo, no podría sellar la fisura. No tiene lógica sellar la fisura de fatiga si ya está penetrado todo el espesor. ¿Está bien? Ahora, yo veo y digo, fisuras en un sentido y en el otro. Entonces uno me podría decir, bueno, pero también veo esto, por ejemplo. Y si yo analizo todas las condicionantes, digo, sí, podría ser de fatiga, pero por la distancia que tengo de las fisuras en un sentido y en el otro, y porque analizo dónde está esta obra, por ejemplo, en una zona desértica, puedo darme cuenta que se trata no de una fisura de fatiga, sino que de una fisura de origen térmico, posiblemente. Es una fisura en donde, al bajar, por ejemplo, bajar fuertemente la temperatura a la noche, la fibra superior quiere contraerse del pavimento asfáltico y las inferiores están dilatadas por el calor que ganaron durante el día. Entonces, una fibra que se quiere contraer y la otra que se están dilatando, la fibra de arriba es la que se va a romper en algún momento. Ciclo tras ciclo. ¿Cómo va a ser la fisura de origen térmico entonces? ¿Va a ser de abajo hacia arriba como la de fatiga? No, va a ser de arriba hacia abajo. ¿Tendrá lógica tomar fisura, hacer un sellado de fisura, entonces cuando la fisura es por cuestiones térmicas? Claro que sí. Entonces la patología, rápidamente, esto es un poco más complejo, pero la patología rápidamente me está diciendo cómo debería tratar. Eso es lo que me está tratando de guiar. ¿Tenemos esa fisura nomás? Tenemos esta, fíjense, ¿se ve en forma de arco? Este es el sentido del tránsito y este es el arco que vemos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se está deslizando una capa. Eso es lo que genera ese arco. El arco a compresión, esto es, el que haya hecho alguna vez algo de ingeniería sabe que el arco trabaja a compresión, pero un arco se separa del otro cuando los estoy circulando de manera dinámica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto me está mostrando que hay un problema de adherencia de la capa. Cuando yo no he adherido adecuadamente la capa a la base o entre capas asfálticas, lo que puedo llegar a tener es esto. Imaginemos nuevamente, tengo dos capas asfálticas, una encima de la otra y que están adheridas una con la otra. Y encuentro fisura de este tipo que es por falta de adherencia. ¿Tengo que cambiar toda la mezcla? Posiblemente no. Posiblemente la única que esté fisurada es la de arriba, porque lo que falló es la adherencia entre las dos capas. Entonces, hacer patología de ese pavimento y encontrar este tipo de fallas me puede llevar a decir, bueno, no, tal vez tenés que fresar la capa superior, hacer una nueva adherencia y colocar una capa de refuerzo. ¿Vamos bien con esto? Momento de introducir uno de mis lemas de cabecera. Si no puede convencerlos, confúndelos. ¿Está bien? Entonces, yo voy por esa vía. O los convenzo o los confundo. Alguna de las dos va a salir. ¿Vamos bien? Me dicen si con los tiempos voy muy lento, ¿eh? No confundir con fisuras en arco, pero de sentido longitudinal. Ahí pasó otra cosa. ¿Qué pasó acá? Hay algo que se está deslizando aquí. Esto es una fisura longitudinal que se transforma en arco porque el problema en algún momento empieza y en algún momento termina. Lo veo acá clarito con un descalce de banquina. ¿Qué pasó? Esta capa está descalzada, entonces lo que pasó es que tengo el arco ahí porque se descalzó. O puedo llegar a tener, qué lástima, no se ve. Esto es muy común en zonas con árboles muy cercanos al pavimento, que se genera un arco, por ejemplo, en épocas de sequía como la que tuvimos este verano. ¿Por qué? Porque el árbol está reduciendo el volumen del suelo circundante, entonces aparecen fisuras de este tipo, ¿está bien? No toda fisura en arco es por un problema de despegue de capas, eso es lo que quiero decir. Esta es otra, seguramente la tienen en algunos sectores de la ciudad. La fisura refleja. ¿Qué pasó?
Esto es un pavimento asfáltico. Pero es un pavimento asfáltico que está colocado ¿sobre qué? Claramente. ¿Está bien? Es una fisura refleja de la junta del pavimento de hormigón. ¿Está mal? No está mal. Capaz que esto tenía 15, 20 años de colocado, una mezcla de 4 o 5 centímetros. En algún momento se iba a fisurar. Capaz que no. Capaz que se colocó la mezcla y esto apareció a los 2 meses. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, la fisura refleja va a estar. En algún momento va a estar. Cuando esa fisura refleja se da con 2, hay un movimiento de la losa, todavía no. Cuando se da con, por ejemplo, con 2 fisuras paralelas, lo que me está diciendo es que además del movimiento horizontal, está sucediendo un movimiento vertical. ¿Ah? Entonces la patología me permite ver que no es solamente que se agotó la vida útil del refuerzo asfáltico sobre el pavimento de hormigón, sino que también tengo algún problema, por ejemplo, de pasadores entre las losas, porque por algo hay un movimiento vertical. ¿Está bien? Disculpe. Otras fisuras. Fisuras longitudinales. ¿Está bien? No es lo mismo una fisura longitudinal entre medio de 2 carriles que una fisura longitudinal justamente por debajo de la huella. Entre medio de 2 carriles, ¿qué pasó? ¿Un problema de qué? ¿En qué momentos genera el problema? Es un problema de ejecución. No hice adecuadamente la junta longitudinal. Algún problema hubo ahí. En la huella es porque algo está pasándole o al talud, o a la mezcla, o al pavimento en sí. Son 2 problemas distintos. Entonces, patología, fisuras longitudinales, pero ¿dónde está ubicada? Esto es más difícil, no se ve en nuestra zona. Pero son ampollas, esto se da muchas veces en lugares de frío intenso. Son lentes de hielo que quedan sobre una capa y cuando se coloca la capa asfáltica finita por encima de esa, ese hielo se evapora y genera una ampolla. O puede pasar también con agua, pero digamos como para que veamos que hay, dependiendo del lugar en donde se ubica la obra, puede haber distintas particularidades de los problemas. Créanme, es una foto de una obra recién terminada. Entonces, recién terminada y es así. ¿Qué pasó? Esto es típico de Barrio Cerrado. Barrio Cerrado, ¿cómo termina la calle? Un cul-de-sac. ¿No? Hacen ese circulito así. ¿Y cómo entran con la planadora? Compactan, entran así, pegan la vuelta y se van. Claro. Lo que pasa es que esta arista de la planadora hizo esta circunferencia. Me disculpan los que están en internet, no sé si me están viendo lo que digo. Y esta arista de la planadora, en el mismo tiempo, hizo toda esta circunferencia. Por lo tanto, ¿qué hizo? Arrastró la planadora a la mezcla asfáltica. Es lo que hace el diferencial en el auto. ¿Qué hace el diferencial? Hace que las 2 ruedas giren a distinta velocidad. Bueno, en la planadora no hay diferencial. ¿Está bien? Entonces, muchas veces puedo tener un problema que es ahí, nuevito. También se puede dar si la base, si no tengo piso, también se da. Los muchachos lo deben saber. Si no tengo piso y coloco la mezcla asfáltica, o sea, si la base está media blandita porque llovió mucho o demás, y coloco una mezcla asfáltica media pobrecita, y posiblemente rápidamente encuentre una fisura de este tipo. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Exudación. ¿Qué falló acá? Bueno, puedo haber tenido algún problema en la mezcla, pero lo más probable es que haya tenido algún problema en el riego. Apliqué en exceso riego en algún punto, y eso con el tiempo, un riego que puede haber tenido una menor viscosidad que el cemento asfáltico de la mezcla asfáltica, en algún momento aflora. Exudación. ¿Está bien? También me indica qué es lo que debo hacer. Debo al menos llegar hasta el riego si quiero solucionar. Miren, a ver si se nota. Este es un bache que se reparó, ¿verdad? La zona circundante está bien y el bache está roto. O sea, esto que era más viejo está bien y esto que era lo más nuevo se rompió. ¿Por qué? Y muy probablemente por esto que está acá. El agua ahí, esta junta del bache sin tomar, y ahí está el problema. Fíjense, sí se tomó. Ah, no se nota bien. ¿No es cierto? No se nota, pero es nuevamente la misma situación. Este bache está todo fisurado y la zona circundante no. Y se tomó adecuadamente la junta del bache. Pero rompió. ¿Qué pasó? Inadecuado tratamiento del bache. Sí. Agotó a fatiga la capacidad de resistencia del bache antes que el resto del pavimento que era más viejo.
Esto también muy común de verse, ¿no? Algún problemita ahí en lo que son las interfaces con estructuras, las juntas con los puentes. Esto también es bastante común. El pavimento estaba re bien, vinieron los muchachos que tenían que pasar el caño de no sé qué cosa, hicieron cavaron, pusieron el caño, compactaron un poquito, pusieron la mezcla, y el pavimento que venía bien, al poco tiempo empieza a fisurarse así. Y esto, al poco tiempo, es esto. ¿Quién es el culpable de todo esto? Posiblemente, estamos haciendo un ejemplo un poco exagerado. ¿Quién es el culpable? En otro país, en otro reino, en un mundo ideal. ¿Quién es el culpable de esto? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No hay ninguna persona culpable en el salón, ¿no? Estamos. ¿Qué pasó acá? Una tapa. Y se fisuró todo en el contorno. ¿Y por qué? Y porque no puedo compactar adecuadamente. No puedo darle el grado de compactación acá que tengo en el resto del entorno. Entonces es un lugar débil. ¿Sí? Entonces, una cartilla, y podríamos seguir un rato largo, una cartilla de deterioros que puedo encontrar en pavimentos asfálticos, pero que me permiten de alguna manera identificar que hay una causa antes del bache. El bache es un problema para todos, claro, pero ¿no podría haber actuado antes? Bueno, eso es, uno puede en obra encontrar cualquier cosa. No sé si se llega a ver, pero eso es una plantita creciendo en el medio del pavimento. Este es el oxiso en la versión hormigón, ¿no? Que suele ser el bache en algún momento de pavimento de hormigón, pero otras veces se suele relacionar, no sé si se llega a ver, pero esto es hueco. Es muy común en los pavimentos de hormigón esto, ¿no? Y que suele terminar en un problema grande. ¿Por qué? Porque el pavimento flexible te alcahuetea cuando hay un problema de un sumidero o una cañería que se está llevando por erosión algo. El pavimento de hormigón no. Cuando te das cuenta puede ser muy tarde porque colapsa todo junto. No es el mismo bache, claramente. Tratamos de apuntarle a este. Pero quiero decirle que hay baches que a veces que exceden lo que es el problema de lo vial del pavimento. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cuántos se durmieron ya? ¿No tantos? Bien. Este es el bache este es el deterioro más triste. ¿Cuándo sucede? Al inicio de la obra. ¿Se ve bien o se ve muy oscuro? ¿Se ve más o menos bien? Porque yo desde acá lo veo oscuro, por eso le digo. Pero ¿esto qué hay? ¿Cuándo sucedió en la obra? ¿Pasaron muchos años? No, la obra todavía no se terminó. ¿Por qué? Me doy cuenta. Porque no está ni siquiera calzado la losa. ¿Y qué tengo? Tengo una fisura transversal ahí. ¿Qué falló? Y claro, hay un mal diseño de losa, por ejemplo, excesivas dimensiones de las losas que llevó a que se corte, se fisure por el plano de debilidad, que al hormigón le importa muy poco a donde yo hice la junta, sino que se fisura por el plano de debilidad de la contracción. Entonces, al corto plazo, ni inauguré la obra y ya tengo una fisura. ¿Quieren ver otra historia triste? A ver ahí si se ve, ¿se llega a ver? Ahí la fisura. Acá está la junta y acá está la fisura. ¿Qué falló? El aserrado. ¿Qué puede haber pasado? Un aserrado exiguo o por fuera de la ventana de aserrado. Vine a cerrar a los 3-4 días y no cuando lo tenía que hacer. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde fisuró? Ahí por el plano de debilidad. Muy triste. Fisuras que aparecen al corto plazo en el hormigón. ¿Está bien? Pueden aparecer algunos otros deterioros a un poco más largo plazo. Esta es una. Fisura en esquina. Alabeo higrotérmico. Higro por la humedad, térmico por la temperatura. Lo que sucede es así. Cambios bruscos de temperatura generan que inercia en el hormigón genera que ciertas fibras estén tratando de dilatarse, del hormigón en el espesor, ciertas fibras estén tratando de dilatarse y otras estén tratando de acortarse. Por ejemplo, hizo mucho calor durante el día, se dilató todo el hormigón, vino el frío de la noche, la fibra superior quiere acortarse, la fibra inferior está dilatada, entonces ¿qué hace esto? Hace así, el pavimento. Cóncavo, ¿está bien? Si fue al revés, tuvo toda una noche de frío y viene un calor intenso, la fibra superior quiere dilatarse, las inferiores están acortadas. Entonces, ¿qué hace? Hace esto. Convexo. Lo mismo pasa con la humedad. Si tiene humedad, quiere dilatarse. Si está seco, quiere acortarse. Entonces puedo tener deformaciones, alabeos de la losa, en donde debería contribuir el pasador, claramente, alabeos de la losa del tipo térmico, del tipo higro, relacionado con la humedad, o higrotérmico por una combinación de algo. ¿Qué es lo que termina pasando con ese
tanto en forma convexa como en cóncava. El tránsito va a pasar en este sentido, entonces, ¿a dónde va a romper? En la esquina de la losa, porque es lo que está levantándose. Entonces, la fisura en esquina, esta fisura en esquina, es un típico demostrativo de que tengo un problema de una losa que está alabeando. El pasador no está cosiendo lo que tendría que coser, el hormigón es más reactivo a la temperatura de lo que debería ser. Pongámosles X, pero ahí el problema viene por ese lado. Que no es el mismo problema de toda fisura en esquina. Porque fíjense esta, miren. Fisura en esquina también, pero ¿qué vemos? Hay una diferencia. ¿Cómo está esta fisura? Limpia. ¿Cómo está? A nivel con el resto de las losas. Esta está sucia y está a desnivel. ¿Qué es lo que ha pasado muy posiblemente aquí? Fenómeno de bombeo. ¿Qué es el bombeo? Es ingreso de agua a la capa de base erosionable, el agua entra limpia, pero con el tránsito sale sucia. Por lo tanto, entra limpia y sale sucia, se está llevando finos. En algún momento lo que tengo es un hueco por debajo de la losa, ciclos tras ciclos. O sea, estas no son fisuras del corto plazo. ¿Está bien? Tienen que pasar ciclos para que esto suceda. Y entonces lo que tengo es una fisura en esquina, pero sucia y colapsada. Problema de bombeo. Las dos son fisuras en esquina, pero las dos las voy a tener que tratar de distinto modo. ¿Estoy claro? Miren ahí. Un problema de socavación. Muy posiblemente un problema de exceso de agua, descascaramiento por una losa que ha estado exudando. Al exudar, sube el agua, plano más... No quiero hablar mucho de hormigón porque sé mucho menos que a varios que están por acá dando vueltas, así que digo hasta ahí nada más. Pero el plano de debilidad es el superior. Entonces eso va a ser en donde se va a socavar. Y eso es un problema que medianamente acá es horrible, ¿no? Pero medianamente acá se admite, pero ¿qué pasa? Donde se genera una fisura o donde tengo la junta, ese problema se agranda porque además del plano de debilidad, tengo el descascaramiento. ¿Está bien? Entonces, un problema que no soluciono con el tomado de la junta y de la fisura. ¿Sí? Miren este. Desplazamiento vertical. ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí y no. Si la obra es nueva, puede haber pasado una cosa, si la obra es vieja, puede haber pasado otra. Si este desplazamiento vertical se da en los primeros ciclos, ¿qué es lo que puede haber pasado? Es que el hormigón se colocó en un invierno muy frío y vino un verano muy caliente, lo cual hizo que la junta de dilatación fuera insuficiente para todo lo que se había contraído la corteza en el invierno muy frío y todo lo que se dilató la losa en el verano muy caluroso. ¿Está bien? ¿Qué fue el problema? Bueno, a veces es difícil de solucionar eso, pero claramente exigua junta de dilatación. Si en cambio esto es en una obra nueva, si en cambio eso sucedió en una obra que tenía varios años de operación, es muy probable que lo que esté fallando es ahí sí la junta de dilatación. Material incompresible, no está sellada la junta de dilatación, está ingresando material incompresible en el periodo frío, cuando la losa se contrae. ¿Qué estamos hablando? Material incompresible, piedra. También piedra, arena, está ahí en la junta. Y cuando viene el calor, la losa quiere ir al lado y no tiene a dónde ir porque está la piedra, entonces ¿dónde va? Hacia arriba, que es donde no tiene oposición. ¿Está bien? Entonces, problemas de tomado de juntas, por ejemplo, esto es muy extremo, ¿no? Es una situación, una posibilidad muy extrema, pero que claramente me permite darme cuenta de que algo en ese sentido está pasando. ¿Puede haber alguna otra causa menor? Puede haber. En cada uno de estos casos puede haber otra causa menor. ¿Está bien? Estamos haciendo una simplificación como para demostrar por dónde viene la mano de lo que uno hace cuando analiza esto. Escalonamiento. Si hay una fisura en el hormigón, no hay pasador. Entonces, en algún momento no hay transmisión de carga, es probable que lo que tenga es un escalonamiento de un lado de la fisura respecto del otro. Si tengo un escalonamiento en una junta, entonces el problema fue el pasador, porque fue exiguo. Inadecuada cantidad de pasadores, el diámetro no, porque no tenemos mucho para jugar con eso. Algo pasó con el tema de los pasadores que es un pavimento que tiene 70 años, también puede haber pasado. En algún momento la función que cumple cada uno de los elementos tendría que haberse vencido. Miren esta, recrecido de junta, esto es súper habitual. Tiene que ver justamente del otro lado del recrecido, del otro lado de donde estuve el desplazamiento vertical, en un pavimento viejo tuve un recrecido de junta. Porque lo que pasó es que
entró el material que no se comprime, la junta quiere volver a su longitud original, pero no tiene cómo, entonces la losa lo que hace es desplazarse respecto de su punto de apoyo. Entonces, en el nuevo ciclo se va abriendo, se va abriendo y se va abriendo. Puede ser también que haya ciertas fuerzas del tránsito que generen esto, por ejemplo, en una rotonda. En una rotonda puede llegar a aparecer en ciertas juntas que tendrían que fueron realizadas como transversales, pero por ser una rotonda trabajan como longitudinales, una fuerza que separa las losas, o de una manera combinada. La cuestión es que termino teniendo un recrecido de junta ante el ciclo. Cada vez problemas que aparecen más lejos en el tiempo. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Vamos? Y este es otro problema. No es tanto un problema en sí estructural, pero sí es una situación riesgosa para el tránsito, para la circulación. Pavimentos generalmente muy viejos, algunos tipos de basaltos, muchas veces, que generan que se pulimente la superficie y que no den una adecuada fricción al tránsito y hacen que no tenga una posibilidad de operación segura sobre la vialidad. ¿Está bien? Entonces, este es un problema que de alguna manera es probable yo lo pueda solucionar. Y así, algunos aspectos más que podría estar encontrando. La cuestión es que esto de aparición de distintos tipos de deterioros en el tiempo, a lo largo del tiempo, hacen que mi condición ideal que yo tengo en el pavimento, con el tiempo se vaya perdiendo. Ahora les complico la vida. La pregunta es, ¿cómo se va perdiendo? Porque ahí está la parte para poder organizar un poco el mantenimiento. ¿Cómo se va perdiendo? ¿Se pierde? ¿Se pierde? Ya estamos. ¿Se pierde así? ¿Se pierde de una manera lineal? O sea, ¿es proporcional la pérdida de condición al tiempo que gano? Sería muy fácil. Nos deja sin trabajo lo que hacemos pavimento. Entonces no se pierde así. ¿Cómo se pierde? Genéricamente se pierde de este modo. En algún momento se tiene que ser asintótico porque intransitable e intransitable al cuadrado es intransitable, estamos de acuerdo. Entonces, en algún momento la condición se debe perder. ¿Pero qué es lo que pasa? Empieza a perderse con cierta pendiente que se incrementa en un momento hasta que ya está intransitable. Esto hace que ciertas cuestiones puedan tenerse en cuenta. Fíjense, cuando yo pierdo un poco de condición, lo que quiero es conservar lo que tengo. ¿También? Estoy en un estado óptimo y quiero conservarlo. Entonces puedo trabajar cuando estoy en un rango cercano a la condición inicial. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Condiciones cuando está nuevo. El 100% de la condición lo tiene un pavimento nuevo. Entonces, si yo quiero conservar, no puedo conservar cuando estoy acá. Tengo que conservar cuando estoy acá. Y puedo conservar durante bastante tiempo, en teoría. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo puedo conservar entre que tengo esta condición y tengo esta condición, puedo aplicar conservación desde acá hasta acá. Supónganse que yo a esa conservación le asigno un valor de 1. 1 algo, 1 qué, 1 algo. Entonces, vale 1. Si yo ya perdí más de las condiciones mínimas necesarias para tener una conservación, ya no puedo conservar. Lo que tengo que hacer es, de alguna manera, devolver condiciones. Eso de devolver condiciones, dependiendo del autor, pero mayoritariamente le podríamos decir que es una rehabilitación. Rehabilito, le vuelvo a dar condiciones iniciales. Entonces, rehabilito, que tiene un rango de aplicación dado, pero ¿cuánto tiempo puedo rehabilitar? Y ahí está la formita de la curva. Podía conservar un cierto momento y puedo rehabilitar otro momento, pero además, como la pérdida de condición no es proporcional al paso del tiempo, no va a ser proporcional el costo que voy a tener que implementar. Va a ser, por ejemplo, de 3 a 5. Esto se puede calcular en cada obra en sí, ¿no? Entonces, cuando quiero rehabilitar, ya tengo que invertir 3 a 5 veces lo que hubiera invertido en conservación. Todavía no nos matemos, ¿eh? No compremos lo de la conservación porque nos falta un poquito. Está bien, pero gané tiempo, porque la rehabilitación la hice más atrás en el tiempo. Y monetariamente
Económicamente, misma inversión, más lejos en el tiempo, menos dinero significa el día de hoy. Tasa de descuento y demás, no nos vamos a meter en un problema. Si no puedo rehabilitar, entonces ya perdí mucho de la condición y lo que tengo que hacer es posiblemente reconstruir. ¿Está bien? Ahora, si cuando conservaba por 1 tenía que rehabilitar entre 3 o 5, no proporcional la curva, tengo que reconstruir entre 30 o 50. Bien, este es un problema de red. Los problemas viales son problemas de red, no problemas de obra vial. Porque yo soluciono una red vial y ya tengo el problema por otro lado. O sea, es un problema de circulación. Un problema de red. Entonces, digo, ya está. Entonces tengo una red vial nueva, no sé en dónde, pero supónganse, tengo una red vial nueva y me dedico a conservar. No es tan sencillo. ¿Por qué? Este era la curva de pérdida de condición en el tiempo cuando no hacía nada. ¿Está bien? La que veíamos recién. Ahora, ¿cómo es la curva cuando conservo? ¿Va a ser una línea recta que a lo largo del tiempo me mantiene la condición? No, va a ser esta. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo conservo, por qué no mantengo la línea recta y voy perdiendo condición? Porque no todo deterioro de lo que vimos recién es conservable. ¿Cómo hago para conservar el deterioro que viene de la fisuración de una fisura que viene de abajo hacia arriba? Salvo que levante el pavimento. Esa técnica todavía no la conozco y lo vuelvo a colocar. No sucede. No puedo conservar lo que no veo. Y lo mismo pasaría en una base de suelo cemento, por ejemplo, que se está agotando su capacidad de resistencia a fatiga, pero está allá abajo, por debajo de la capa asfáltica. ¿Cómo hago para conservarla? Y así como no puedo, no todo es conservable, no todo es rehabilitable. Por eso es que cuando yo rehabilito, que lo llevo a la condición, esta es una visión muy personal de la cosa, posiblemente otro tenga una visión distinta, ¿no? Pero no siempre yo puedo rehabilitar todo. Puedo rehabilitar y darle características, pero no las condiciones iniciales. Por lo tanto, yo en algún momento voy a llegar a las condiciones de reconstrucción. Moraleja. En una red vial puede ser que no haya obra vial nueva, puede ser que no haya pavimentos nuevos, pero al mediano y largo plazo voy a tener conservación en el mejor de los casos. Voy a tener rehabilitación en algunos y voy a tener reconstrucción en otros. Tengo que invertir en distintas cuestiones con una necesidad infinita para recursos que son finitos. ¿Estamos bien? ¿Qué entiende sobre eso? El sistema de gestión vial o el sistema de gestión de pavimentos dentro de un sistema de gestión vial. Un sistema que en base a datos y a un análisis estructurado, teniendo en cuenta las maneras de las cuales yo puedo disponer de fondos y teniendo en cuenta distintas alternativas adecuadas para tratar lo que yo tengo que tratar, me va en un sistema, no en una metodología, es en un sistema porque se retroalimenta, me va ciclo a ciclo permitiendo gestionar adecuadamente lo que tengo que llevar adelante. Cada uno de estos temas es un tema para desarrollar un curso de por sí, ¿está bien? Pero el concepto de que voy a tener que hacer distintas tareas en mi red vial pavimentada, al menos si los convencí medianamente, por un rato no me lo van a discutir. Y como tengo que realizar distintas tareas, de alguna manera lo tengo que gestionar. ¿Qué mejor que mediante un sistema? Entonces, cualquier cosa que yo haga en rehabilitación y conservación, incluida en un sistema, va. Y bueno, la imaginación humana no tiene límites. La creatividad nunca cesa. Entonces, bajo el criterio y bajo el concepto de rehabilitar y conservar algo, puedo llegar a encontrar cualquier cosa. Bueno, la idea es que conociendo el problema, conociendo herramientas, no se me ocurra hacer cualquier cosa. ¿Está bien? En ese que no se me ocurra hacer cualquier cosa, hay técnicas que van a tratar de implementarse en función del tipo de deterioro que quiero solucionar. Todo tiene un poquito que ver con todo en esto de tratar de ir enllanando los temas. Ya llegamos al corte, no se preocupen, el café ya está disponible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, un modelo. Me pueden decir, no, hay otras alternativas, está bien, estoy de acuerdo, le ponemos otra alternativa además. Pero digamos que básicamente lo que va a haber son alternativas lógicas para tratar de solucionar estos problemas de condición que pueden ir en alguna de estas tres líneas. Es posible que lo que esté deteriorado lo tenga que reemplazar.
quito lo deteriorado, traigo algo nuevo. Es posible que no, que yo diga ese grado de deterioro no es tan significativo como para reemplazarlo por completo y yo lo puedo aceptar como está a esto deteriorado y de alguna manera reforzarlo. O no tengo otra alternativa económicamente y lo que hago es ir por este lado. O puede ser que diga, lo que tengo, trato de utilizarlo en el mayor grado posible, algo que cada vez se está implementando en mayor grado, cada vez más inevitable porque los materiales vírgenes cada vez puedo emplearlos menos, y entonces reciclo y de alguna manera rehabilito. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a ver en la segunda parte de la charla es distintas alternativas que voy a ir tratando de llevar con una secuencia medianamente lógica de cómo puedo llevar a rehabilitaciones en algunas de estas líneas. ¿Está bien? Ahí nos metemos más en una cuestión técnica. Para que lo que pase no sea esto. Que lo que pase no es que aplique técnica de rehabilitación y al corto plazo tenga una rehabilitación de un pavimento de hormigón asfáltico y todo fisurado, y esto es una rehabilitación de hormigón sobre otra y también con sus problemas. ¿Está bien? Tratar de encontrarle la vuelta como para que esto vaya de mejor modo. No sé cuánto tiempo, 5 o 10 minutos, y seguimos con esto. Damos continuidad. ¿Está bien? Así no nos extralimitamos demasiado del tiempo. Vamos a estar un poquito más de tiempo del que teníamos previsto inicialmente, pero entre inicio y el break nos llevamos algunos minutitos más. ¿Está bien? Primero y principal. Todo lo que venimos viendo y lo que vamos a decir ahora no son piedrazos ni son cuestiones que se dicen de una situación de superioridad como diciendo miren lo que yo sé y ustedes no lo están haciendo. Uno sabe totalmente, primero que hay gente que sabe mucho más de varios de los temas que voy a tratar ahora de lo que sé yo, por distintas cuestiones, por una cuestión práctica o por cuestiones de otra índole. Pero además, porque uno tiene que ser consciente de que no todo lo que sería deseable hacer es posible de hacer. ¿Está bien? Entonces, son aspectos, son mecanismos, son tecnologías, son soluciones que se podrían implementar, se podrían ir implementando de a poco. No quiere decir que si hoy no se están utilizando esté mal necesariamente, sino que posiblemente no están los recursos. La idea es que, conociendo que existen esas posibilidades, uno pueda ir contemplando, de ir incorporando mejoras, ciclo tras ciclo, como para que la cosa en algún momento vaya a mejorar. ¿Está bien? Entonces, quiero hacer esa aclaración desde un inicio, porque si no van a decir, se van con la idea de que todo lo que dijo no puedo hacer nada. Bueno, no es eso la finalidad de esto, sino que son pinceladas de cuestiones que uno puede ir incorporando en mayor o menor medida. ¿Está bien? Algunas cuestiones que puede ir incorporando, tal vez en un muy largo plazo. Llamémosles a esto buenas prácticas, buenas prácticas, es decir, algo que esos manuales de buenas prácticas que existen en distintas cuestiones, hagamos una idea de buenas prácticas que no son las únicas, no se agotan acá, pero algunas medidas que uno puede ir implementando. Y de paso aprovecho y digo, porque tanto aquí como en lo que puede ser el auditorio que tenemos por internet, yo sé que hay algún que otro especialista en pavimento. Recuerdo que todo lo que estamos viendo, lo que vimos y lo que vamos a ver, tiene un grado de simplificación teórica como para poder ir llevando una charla de 2 horas hacia adelante. O sea, he simplificado varios aspectos de lo que estamos viendo que pueden ser muy profundizables y muy analizables de manera detenida ante la requisitoria que se tenga. ¿Está bien? Entonces es una simplificación que uno hace como para ir hilvanando lo que es el temario de la charla. Tampoco es que sean conceptos sencillos, sino que nada más es eso, es una simplificación. Bien, vamos de abajo hacia arriba y vamos ante distintos deterioros. Supónganse que tengo pavimento de hormigón, vamos a ir mezclando pavimento de hormigón y asfalto. Tengo pavimento de hormigón y el problema que tenía era un escalonamiento o algún problema superficial. Estaba muy pulimentado o tenía algunas socavaciones superficiales. Entonces lo que digo es, ¿puedo solucionar esto eliminando una capita de hormigón? O sea, el escalonamiento, si elimino una capita, lo soluciono, porque es como que aliso la superficie. En lo que está muy pulimentado, le doy textura. ¿Está bien? Por ese lado bien. Entonces, una de las técnicas de poder hacer es el diamond grinding. ¿De qué se trata el diamond grinding? Ahí ven un equipo grandote, hay algunos más chiquitos, pero básicamente todos son una sucesión de hojas de aserrado. Por decirlo de una manera, ¿no? Como las hojas de aserrados que tenemos para cerrar la junta del pavimento, pero un eje con una sucesión de hojas de aserrado que me llevan
a esto, a una textura mayor, mejor condiciones de circulación y que me podrían solucionar el escalonamiento. ¿Qué otra técnica podría implementar como para una misma finalidad? Por ejemplo, el microfresado. Posiblemente todos conocen el equipo fresador y un tambor de fresadora de lo que conocemos como el fresado estándar, que es el que se usa en grandes espesores. Pero existen equipos que vienen dotados con tambores y puntas diferentes que tienen la finalidad de generar el microfresado. Estamos hablando de algo que en vez de estar penetrando 7, 8 milímetros en una superficie, está penetrando 2, 3 milímetros, ¿está bien? Cuando lo uso a nivel superficial. Ahí ven las puntitas del microfresado contra el estándar. Y entonces puedo generar una superficie de este tipo y no de esto, porque esto ya no es tan deseable para un pavimento de hormigón como una superficie de rodamiento. Hay veces que no basta con microfresar porque lo que estoy tratando de evitar es el fenómeno de recrecido. Vamos metiendo algunos términos técnicos. ¿Qué es el recrecido? Esto que tengo acá, este es un cordón cuneta, o era un cordón cuneta en algún momento. Pero capa tras capa, como la solución fue, vamos repavimentando, repavimentando. Eso es un ejemplo recontra extremo, ¿no? Miren la lapicerita, miren esto, ya no es un cordón cuneta, ¿está bien? Entonces, muchas veces tengo que solucionar el recrecido. Lo que vaya a hacer, tengo que hacerlo eliminando espesores de lo que he colocado antes. Entonces ya entro a fresar, ¿ves? Porque puedo llegar a tener, en algunos casos, paquetes importantes de que les voy... Por ejemplo, si no tengo el problema acá, también lo tengo en reducción de gálibo ante cierto tipo de estructura. Entonces, lo que puedo hacer es fresar en mayor profundidad. Ahí sí entra el fresado estándar. Ahora, fresando estándar es el nombre, le falta el apellido, porque yo, con una fresadora estándar, puedo lograr distintas texturas. Por lo tanto, tengo que ver exactamente cuál es el equipo que yo quiero, o exactamente, en un rango, cuál es el equipo de fresado que quiero utilizar en función de qué voy a hacer después. Si yo voy a fresar muchos centímetros para colocar arriba una capa muy fina, entonces posiblemente no pueda andar por este lado con mi fresado. ¿Está bien? Porque estoy generando una textura excesiva para lo que voy a usar como solución. Nada, eso. Además, otro aspecto, evitar el descascaramiento. ¿Cuánto tengo que fresar? Yo tengo que fresar involucrando capas. Estoy hablando de fresar solamente capas asfálticas. Estoy generando como producto del fresado el RAP, el pavimento fresado, pero solamente asfáltico. Entonces no voy a involucrar capas de base. Ahora, ¿hasta qué espesor? Porque si no dejo un espesor remanente adecuado, lo que hago es que se salte el pavimento. Entonces, evitando descascaramiento, un estudio para saber hasta dónde fresar. ¿Está bien? Recaudos que uno tendría, las buenas prácticas que estábamos diciendo. Cuando tengo que ir más abajo e involucrar capas de base, ya no estoy pensando en fresar para evitar este recrecido, ¿no? Sino que estoy pensando en reciclar. Estoy pensando en una recicladora, que las vienen de orugas o las vienen de neumáticos. Entonces, ahí tienen su campo de aplicación, su versión óptima para distintas alternativas. Ya involucro la capa asfáltica, por ejemplo, o puedo, en ciertos casos, alguna capita de hormigón, y capas de base. Genero un producto reciclado, una base reciclada, por ejemplo, sobre la cual voy a tener que actuar con algo. Y acá entra la tecnología de reciclados con cemento, con cal, los espumados, entran con emulsiones asfálticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No nos vamos a meter en eso. En hormigón, hay veces que no puedo, que eso de fresar o de reciclar no tiene un sentido. Tengo un hormigón que está deteriorado, pero no tan deteriorado como para transformarlo en una base granular finita. Pero así como está deteriorado, yo sé que si le coloco la capa asfáltica por arriba, voy a tener fisuración reflejada al corto plazo. Entonces hay soluciones intermedias que es el crack and seat, que es fragmentar en mayor grado la losa de hormigón, en mayor grado del grado que tiene, pero para que no se comporte como una losa que al ir pisándola se vaya moviendo, ¿está bien? Que sea chico, pero no tan chico el grano como el grano de un estabilizado granulométrico. ¿Fuimos bien hasta ahí? Medianamente, es, digamos, una trituración intermedia. Entonces, ¿qué hay? Hay el multi-head breaker. ¿Qué es esto? Esto es una sucesión de martillos, yo no lo he visto en el país, que van cayendo a medida que esto se va deslizando y va rompiendo el pavimento en esos segmentos que les venía contando. Este sí lo he visto, el rublizing. Este se usó en el Boulevard Oroño en Rosario. ¿Está bien? Es esta patita
cada vez que circuló esto es porque este equipo pasó una vez. Tiene una manera como si fuera ultrasonido, ¿no? Pero es una vibración de muy alta frecuencia que rompe el pavimento, pero ustedes me dicen, pero acá está súper roto, sí. Superficialmente sí, pero cuando se va hacia abajo, cada vez va incrementándose la granulometría y hace una estabilización, pero también un crack en sí, es una mezcla ahí de cuestiones. Hay otras alternativas más, pero digamos que son alternativas de tratamiento que me involucrarían una acción previa a el mantenimiento, al refuerzo. Lo más común que van a encontrar ustedes seguramente cuando el pavimento está deteriorado a nivel municipal, si no son esas técnicas, es esto. Ahora, esto, el neumático, puede estar bien aplicado o no. Esto está bien aplicado cuando se trata de losas en el medio de lo que tengo que demoler. Cuando estoy demoliendo una cuadra y estoy en la cuadra francamente, supónganse, demuelo con esto y no tengo mayor problema. Pero cuando me acerco a las losas que van a permanecer aún en funcionamiento, ya esto es una técnica inadecuada de demolición. ¿Por qué? Porque muchas veces lleva esto. Fíjense, esta es una losa reparada y esta era la losa existente. Se demolió la losa que había, se construyó esta y al corto tiempo se rompió esta. Acá tenemos otra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Al fisurar con el equipo que veíamos recién, que es una punta, lo que sucede es esto. No sé si se llega a ver, pero acá está todo fisurado por debajo de los pasadores. Pasó esto. Entonces, ¿qué tengo acá? Un plano de debilidad para la losa que queda remanente. Es una inadecuada demolición en las losas cercanas a lo que queda remanente. Cuando lo hago en un pavimento grande, y si lo hago en uno aislado, para las losas aisladas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, buenas prácticas. No tengo que aserrar siempre con la hojita más chiquita. Puedo usar hojas de aserrado. Hay equipos que permiten mayor diámetro de hojas de aserrado. Entonces trato de aserrar lo más profundo posible. Y cuando rompo, no rompo con el martillo con punta, sino con el cincel, que me permite romper de una manera que no genera esto que veíamos en el paso anterior. Mismo costo, más vida útil. ¿Está bien? A eso apuntamos. Miren acá, hace falta que si tengo un problema superficial, ¿hace falta que rompa toda la losa? No, puedo tener reparaciones de espesor parcial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo aserrar, vengo con el cincel, rompo un poquito, limpio y genero el espacio que voy a reparar. Depende de la severidad de lo que tenga que solucionar. Puede ser que vaya a aplicar bacheo, y esto es lo que nos encontramos comúnmente, ¿no? El camioncito, un par de changos, los muchachos, unos palazos, acomodamos un poquito y que se compacte como se pueda, ¿no? Ese en el extremo máximo. No, los muchachos no. Los de otros lugares, los de otros lugares. No, no, acá no, hace años que no. No, no, no. Quédense, quédense, quédense. No, mi mamá no, Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer cuando bacheo? Es otro costo, pero también es otra vida útil. Tengo el bache, supónganse que es un bache superficial, recorto el bache, ¿está bien? Eso es lo que uno tendría que entender. Demuelo el bache, por ejemplo, con el cincel, ¿está bien? Entonces luego, si tengo que ir abajo, un bacheo profundo, o sea, si era superficial, reconformo la superficie de la base, si era profundo, realizo nuevamente la base, y luego la dejo preparada para el refuerzo. ¿Qué me falta entre medio? Me falta el riego. Entonces, trato de que el riego no lo haga con una regadera. Sí, la regadera sirve para regar, pero para regar las plantas. ¿Está bien? Entonces, la idea es tratar de implementar, sí, ahí el culpable. Tratar de implementar mecanismos de a poquito, con buenas prácticas. ¿Está bien? Estamos de vuelta siempre lo mismo. No es una crítica, sino que son ideas que permitan que no suceda alternativas de riego de liga como la que uno muchas veces encuentra. ¿Por qué? Porque en donde hay mucha deposición, lo que tendré es la exudación que estaba viendo hoy posiblemente. Y en donde no haya deposición, lo que tendré es la fisura porque no hay adherencia entre las capas. Entonces, ya sé cómo va a terminar esto. ¿Estamos bien? ¿Cómo hago? Por ejemplo, en el bache, con una lanza de riego, con equipos que vienen para esto, que no deberían, si está dentro de las posibilidades, podría ser una técnica para implementarse. Más grande, más chicas, hay distintas alternativas. Seguimos con el bacheo. En el mejor de los casos lo que me encuentro es esto. ¿Por qué en el mejor de los casos? Porque esto al menos es un camioncito chiquito. Pero hay veces que me encuentro, no la batea,
pero sí me encuentro el camión con los 7 metros cargados, circulando con mezcla que salió a las 8 de la mañana y el camión vuelve a las 2 de la tarde. Entonces el primer bache, le tiré con la pala, estaba más o menos calentito. Al quinto está templado, a las 3 horas tiene gripe ya la mezcla asfáltica, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una mezcla en caliente. ¿Cuál puede ser la alternativa? ¿Cuál puede ser la alternativa? Equipos que van elaborando la mezcla en frío a medida que la tengo que usar, o por ejemplo, materiales que sean almacenables y se puedan emplear para bacheos específicamente, o equipos que van elaborando la mezcla en frío a medida que la tengo que colocar, o equipos que van elaborando la mezcla en caliente a medida que la tengo que colocar. Y que además estén compactados, no por el tránsito, sino por adecuados equipos que depende de la escala del bache, podrán tener de distinta envergadura. Nada del otro mundo. ¿Está bien? Es eso, recomendaciones de lo que uno va a hacer, que es obvio, son cosas obvias, pero es eso, es recordarlo. Miren aquí, tomado de junta de fisura, hablábamos de este deterioro, ¿no? ¿Qué había faltado? Había faltado tomar adecuadamente la junta. Había faltado hacer algo posiblemente como esto, porque tomando adecuadamente la junta, evito que ingrese el agua. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Pero ¿cómo tomo la junta? Nuevamente, con la versión del tachito calentado, bueno, si no tengo otra alternativa, pero voy a tener ese resultado. Entonces, puedo tener adecuadas herramientas, las lanzas, que me permitan aplicar el sellador asfáltico, que es lo que se utiliza en la mayoría de los casos. No un asfalto convencional cualquiera que uso para la mezcla asfáltica, sino que un asfalto que clasifica como sellador asfáltico, un SA50 o algo por el estilo, a la temperatura adecuada, bien fusionado, para tomar juntas y fisuras. ¿Tomo la junta y fisura así nomás? No, bueno, es probable que yo tenga que acondicionar esa junta, es probable que la tenga que limpiar, sacar el material que tenía incompresible de antes, es probable que tenga que secarla, si fuera el caso del pavimento asfáltico, o sea, es probable que tenga que meterle aire como para limpiarla adecuadamente. Bueno, tareas previas a solamente el hecho de sellar la junta o fisura. En pavimento asfáltico es probable que tenga que agrandar esa fisura para que entre adecuadamente el sellador. Entonces entran las ruteadoras. Ruteadora es esta herramienta que lo que hace es rutear la fisura para que el sellador entre adecuadamente. No me voy a poner a hablar de sellado de fisuras. Podríamos estar nuevamente toda una clase. ¿Por qué? Porque hay. ¿Qué hago? El sellado de fisura que se pasa por encima y después me lo lleva al tránsito, o el que entra dentro de la fisura, pero después claro, entonces, bueno, hay muchas alternativas. La ruteadora lo que me permite es tener una mayor capacidad de almacenamiento del sellador para poder tomar de mejor modo la fisura. ¿Cómo calentamos? A veces, antes de que entre la falda, entra el tacho. Bueno, hay equipos que son para... Además, este equipo, además está decir que el sellador aquí se arruina, no va a cumplir. Si el sellador fuera bueno, muy posiblemente le estoy reduciendo la vida útil terriblemente a ese sellador, porque no estoy elevando su temperatura y manteniendo una temperatura adecuada para la colocación. También hay sellado con otros materiales. Por ejemplo, hay más sellados en frío, hay sellados también con siliconados, que suelen usar un cordoncito como de relleno. Hay otras alternativas, tener en cuenta nada más eso. Acá habíamos mostrado este caso. Bueno, que hay tecnologías que vienen pensadas muchas veces con soluciones patentadas de cómo se tratan esas juntas. Ahí tienen una, por ejemplo, con mezclas asfálticas altamente modificadas y una sucesión de tareas encima de la otra como para llegar a esa solución. Muchas veces especificadas, pero pocas veces se le lleva el apunte. Nada, ir mejorando en ese sentido. Barra de transferencia de carga. Resulta que tengo el escalonamiento, ¿no? Tengo el escalonamiento en el pavimento de hormigón. Ahora, por algo se generó el escalonamiento. Si era una fisura, es porque claramente no hay pasador en la fisura. Y si era en una junta, es porque es exiguo el pasador. Entonces es probable que tenía que tener más pasadores. Bueno, pero ¿cómo hago si tenía que tener más pasadores? Refuerzo con pasadores. Es el método de la cadenita. Última tecnología. Paso por la junta, si está todo bien, hace shhh. Paso por la junta que está escalonada y hace clic, 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 clic. Entonces, esa está con escalonamiento. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Ranurado. Nuevamente, el cincel. Espacio para la colocación del pasador. Tengo pasador. Coloco en fisura. Coloco en junta. Tapo.
¿Por qué no? Reforcé, por ejemplo, previo a solucionar el escalonamiento. ¿Está bien? Por ejemplo, si tenía fisura en esquina por alabeo higrotérmico. ¿Estamos? Por ejemplo, si tenía de bombeo, pero después de que solucioné el problema de bombeo, puedo estar solucionando con esto. No hace falta que cambie toda la losa posiblemente. Es probable que me resulte más económico esto que reemplazar la losa, o es probable que no. Una alternativa. En el espesor, en la reparación de espacio parcial, ya lo habíamos visto, bueno, es eso, es rellenar y que quede la reparación de espesor parcial. Ahora, cuando es el espesor completo, tengo que venir, ya habíamos hablado, cortar la losa, hacerlo adecuadamente con el equipo, con el cincel y todo esto que ya habíamos charlado, y ver qué pasa con la base. Esta no es mi mejor solución. Si yo estoy acá trabajando la base, que es un poquito lo que se ve ahí, a mí me gusta más esto. Está bien, puede ser que toda la base esté mal, pero ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Acá estoy haciendo coincidir junta de base con junta de losa. Si tengo posibilidad de reconfigurar la base y reconfigurarla así, ya desplazo y hago que no coincida. Entonces, si hay una consolidación posterior, no va a estar en coincidencia. ¿Está bien? Esta es otra. Reemplazo con la losa de hormigón y digo, no, si tenía el circundante 17, le voy a poner 20 para que aguante más. Me compré un problema. ¿Por qué? Porque está el subdrenaje. El agua, no a la velocidad que con la lluvia, pero el agua por debajo, en la saturación, y sobre todo en lugares como los nuestros, en ambientes como los nuestros, está saturado. Eso va a drenar el agua que está saturando la base, en algún momento tiene que llegar al préstamo. ¿Está bien? Entonces genera puntos de acumulación. Este es un punto de debilidad de una reparación. A largo plazo, pero es un punto de debilidad. Innecesario. Espesor completo. Tengo que colocar los pasadores. Bueno, hay equipos para colocar los pasadores. Hay veces que no tengo de ese equipo, pero por lo menos me los trato de arreglar de alguna manera con unos muchachos que tenga una distancia y que pueda yo perforar con el taladro medianamente todos los huecos para los pasadores o para la barra de unión con una misma... La barra de unión no me importa tanto, pero en los pasadores sí quiero que queden paralelos entre sí, porque si no, no trabajan como pasadores. Los pasadores están desalineados, no trabajan como pasadores. Coloco los pasadores y ¿de qué lado lo adhiero? Del lado que coloco el pasador. Y del otro lado queda engrasado. ¿Está bien? Que es donde se va a generar el movimiento. En la barra de unión, mayoritariamente se dice no uses barra de unión. Barra de unión es longitudinal, ¿no? El pasador es transversal y la barra de unión longitudinal, por si alguno no lo tenía en cuenta. ¿Qué pasa? El pasador es necesario sí o sí, porque si no, no hay transmisión de carga entre las losas. Lo que pasa es que la barra de unión me hace que transmita al otro carril por ahí un problema que tengo de este lado. Entonces a veces te dicen, no uses barra de unión, entonces no transmití el problema que tenías de este lado al otro lado. Otras veces la solución puede ser, no, hagamos que trabajen solidariamente, entonces también coloco barras de unión. Pero como puedo trabajar ahora desde el perfil, no hace falta que la coloque en el medio, puedo trabajarla en 3 bolillos y yo me aseguro que trabaja más eficientemente la barra. Esto también. Voy a colocar, voy a hacer la reparación de una losa de hormigón. Bueno, ahora, ¿tu reparación es adherida o no adherida? Y bueno, eso me lo va a decir el análisis estructural de pavimento. El adherido me permite menores espesores de solución, pero lo que tengo por debajo tiene que estar en mejores condiciones. Si lo que tengo por debajo es malas condiciones, lo tengo que separar a lo que voy a colocar por arriba, aunque lo use en mayor espesor, para no comprarme el problema que viene de abajo. Entonces, uso de polietileno o de elementos de separadores entre una solución y la otra. Y después hormigonado, y un hormigonado adecuado, bien reglado, vibrado y demás. Acá tengo el recrecido que habíamos visto. ¿Se acuerdan que hablamos del recrecido? Entonces, ¿cómo soluciono el recrecido? Bueno, dependiendo. Si es este recrecido en una losa ya existente, puedo aserrar y materializar una viga que me impida, me cosa de alguna manera y me impida que esa losa se siga moviendo. No es solamente esa losa, sino todas las contiguas. También es probable que la obra sea en una losa nueva, que yo sepa que que pueda tener potencialmente problemas de recrecido, entonces lo que puedo hacer es ya construirlo de manera monolítica y puedo darle, por ejemplo, este chanfle como para que se llene de mejor modo la viga. Todo depende de lo que esté buscando. Y así, si estoy en un borde, tengo que asegurarme adecuado empuje del suelo para contener esa viga en ese borde. Nuevamente,
Lo podemos ver mucho más detenido en el tiempo, pero hay detalles, pero es la idea de ver que puede haber una solución por ese lado. Tengo el problema de bombeo. ¿Se acuerdan? Bombeo, erosión de la base. Se fue el fino. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la losa, por ejemplo, con fisuras en esquina, pero cayó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volverla a su nivel. Entonces, lo que hago es inyectar, se llama inyección de losa, que es inyectar material a la base para traer la base de vuelta a su nivel. Si es que es más económico que reemplazar la base, claramente. Se nota que hay casos en que sí, porque existen equipos para inyección de losa, que se puede realizar mediante una lechada de cemento, o se puede realizar, por ejemplo, con poliuretano expandido de alta densidad. Y entonces, lo que se hace es rellenar el hueco que tenía problema de bombeo con estos materiales. ¿Está bien? Esto, si yo tuviera este problema de bombeo, lo hago previo a la colocación de los pasadores de refuerzo y previo, por ejemplo, al diamond grinding, porque lo quiero tener en el nivel, no lo voy a lograr perfecto. Entonces trato de lograr un nivel más o menos adecuado, con el diamond grinding los termino de acomodar. ¿Está bien? Depende de la lógica del problema que tenga. Es probable que lo que tenga es que decir, bueno, lo que está fisurado lo tengo que admitir como fisurado y voy a colocar algo de refuerzo por arriba. Entonces genero sistemas antirreflejo de fisura. Esto es muy pretencioso, no es antirreflejo. Es que van a demorar la fisura refleja. En algún momento la fisura refleja va a volver. Pero lo que quiero es demorar en el tiempo su aparición. La fisura refleja viene de abajo hacia la capa que estoy empleando. Técnicas habituales, tradicionales para esto, capa de arena asfalto. Seguramente en alguna de las políticas de rehabilitación, cuando han tenido algo muy fisurado, le han colocado una capa de arena asfalto y luego a la carpeta asfáltica. Más recientemente, además de esta alternativa, se pueden utilizar o mezclas asfálticas especiales antirreflejo o, por ejemplo, geosintéticos. Posiblemente hayan escuchado hablar de las geomallas, geogrillas y demás, distintos materiales que se pueden emplear. Incluso a veces mallas de acero se han utilizado clavadas a la losa como para generar un sistema que de alguna manera, no me voy a meter en eso, hay distintas formas, de alguna manera dilata en el tiempo la aparición de la fisura refleja. ¿Cómo estamos de horario? ¿Vamos más o menos bien? Ya falta poquito. Entonces ahí sí. Tengo la superficie preparada. Fíjense, en esta me gusta la foto porque se fresó. Se tomaron fisuras. Acá había un bache, se reparó el bache. Luego del bache se tomó la junta del bache. O sea, varias intervenciones. Y entonces ya ahora tengo la capa y tengo que reforzar. ¿Estamos bien? Entonces, ¿con qué refuerzo? Si refuerzo con hormigón, por ejemplo, tengo un par de alternativas. Hormigón sobre hormigón, ya hablamos. Adherido o no adherido, va o no va el polietileno, por ejemplo. Hormigón sobre mezcla asfáltica, existe, sí, es lo que se llama white topping. Entonces tiene toda una tecnología como para realizar. Si está adherido, entonces posiblemente use ultrazinc, delgado. Posiblemente trate de hacer un fast track, ¿qué quiere decir? Un hormigón que sea de rápida apertura al tránsito. De todo eso sabe más el profesor Sota, hasta ahí llego nomás. Digo un par de cositas y hasta ahí quedo. Entonces, soluciones con hormigón, luego de que tengo la capa adecuadamente finalizada. En lo asfáltico, no, en lo asfáltico tengo que generar el riego de liga, porque si no genero la liga, me pasa esto. ¿Ven qué pasó? Es como que... Seguramente le faltó cohesión a esta base, pero además es muy probable que no haya tenido un adecuado riego de liga, que se hace con un equipo de regado, que no solo por tener el equipo se colocó bien el riego, o sea, ese equipo tiene que tener los picos limpios, tiene que tener adecuada altura la barra de riego respecto del pavimento, para generar la triple cobertura que me permite asegurarme de tener un riego homogéneo colocado, porque es necesario que el riego sea homogéneo para que no queden partes sin adherencia y otras partes con exudación, con exceso de riego. ¿Está bien? El riego estaba y demás, pero no es el más adecuado. Y además el riego genera un tema en la obra. ¿Por qué? Supónganse, vamos primero a como muchas veces trabajamos en los municipios. Tengo un equipo regador, no riego una cuadra, espero que se coloque la mezcla en una cuadra y riego otra cuadra, y así. Si tengo 4 o 5 cuadras preparadas, pasa al regador y riega las 4 o 5 cuadras. Entonces es probable que entre que se regó y se coloque la mezcla asfáltica pase un tiempo. ¿Está bien?
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tenemos ahí en la obra una superficie que está regada. ¿Qué hay acá? Sí, potencial de exudación, pero por ejemplo, se detuvo el camión de riego por algo. Inicio de donde estaba el regador, solapamiento entre un pasaje y el otro, algún problema en los picos, ¿está bien? Entonces acá ya está, dentro de poquito, exudación. Miren esta. Hoy regué, mañana pavimento, y a la noche lavaron la ropa, qué sé yo, o llovió, no sé. Este es un típico problema de la parte urbana. Este punto de debilidad, donde esto está débil respecto de esto otro, y cuando coloque la mezcla, ¿dónde voy a tener la fisura? Acá. Este ya es un espacio bien difícil de trabajar. Muchas veces tengo que montar la mezcla fáltica sobre el cordón, con mucho cuidado porque puedo hacer lío, genero la viborita. Pero tengo que, y otras veces no lo puedo hacer. Pero si además le sumo esto, gran problema. Cuando no genero esto, dejé abierto un par de días, la calle contigua no estaba regada, y entonces el fino de esta calle se lo traje para acá. ¿Qué voy a tener acá? Si acá tenía exudación, acá tengo falta de adherencia. Entonces, ¿qué hace la ciencia humana para solucionar este problema? El granceado. Ah, no, bueno, primero, antes de traer el granceado. Esto lo va a pisar. Lo van a pisar distintos equipos. Lo van a pisar camiones de obra y lo va a pisar la terminadora. ¿Está bien? Si la base está muy blanda, es posible que la terminadora me genere esto. Si el riego es, por ejemplo, con asfalto modificado, es posible que lo que me suceda es esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, si tengo mezcla en caliente, el granceado. Granceamos mezcla en caliente arriba del riego como para protegerlo. Cuando vengo y coloco la mezcla, coloco mezcla sobre granceado, no sobre riego. Esto tiene una temperatura y la mezcla que coloco nunca va a volver a unirse como era potencial. Con el rastrillo al costado de la terminadora, sacando de la tolva e ir tirándole, la discutimos un rato si quieren, porque la mezcla todavía está media caliente, la pongo abajo de la terminadora, suponete que funcione, pero acá es bien difícil. ¿Qué es lo que se trata de hacer, por ejemplo? Se trata de usar, por ejemplo, productos antiadherentes, tanto en las ruedas del camión como de la terminadora, como para que no haya adherencia. Esto a veces funciona más o menos bien, otras veces no funciona tanto. Pero digamos que es una alternativa. Otra alternativa, este ya se nos va de escala, pero en algún momento, por ahí lo podemos pensar, que son los vehículos de transferencia. Alguno en el país hay. ¿Qué hace? El camión de la mezcla fáltica vuelca en este equipo reacondiciona la mezcla, la vuelve a mezclar para que no haya segregación, le reacondiciona en cuanto a temperatura, la pasa a la terminadora y la terminadora la coloca. Este pisó en este carril y entonces el camión ya no pisó por sobre el riego. ¿Sí? Carísimo, se va de escala. Pero bueno, pero hay en el país. Puede haber alguna alternativa. Otra alternativa. Este tampoco está en el país. Termoadherente, emulsión termoadherente. Se coloca la emulsión en frío, pero no tiene stick, no tiene pegamento. Entonces, ¿cuándo pega? Cuando la mezcla caliente la toca. Entonces, termoadherente. Hubo algunos intentos de desarrollarla en el país, que yo sepa, hasta hace muy poco tiempo, no se había logrado todavía incorporar. Pero en España se usa muchísimo y no es nada del otro mundo. Bueno, una solución que podría ser. Esta es otra, fíjense. La foto no sé si lo permite ver, pero ahí hay un riego. Los muchachos saben, ¿qué le pasa a este riego? ¿Por qué está marrón? ¿Por qué está marrón el riego asfáltico? ¿Por qué? ¿Cuándo se colocó el riego este si está marrón? ¿Hace mucho tiempo o reciencito nomás? Reciencito. Y entonces eso es lo que está pasando. La terminadora tiene incorporado el riego. Entonces, lo que pisó la terminadora no pisó riego, sino que pisó superficies sin regar, cae el riego, entra la mezcla. Ahora, el riego tiene que haber cortado en este pedacito. ¿Está bien? No es tan fácil a veces lograr un adecuado trabajo en ese sentido. Es una alternativa que se está estudiando y que ya está implementada a nivel obra, o sea, con equipamiento. ¿Está bien? Pero puede ser una línea que no se pise superficie regada. Todas alternativas. A mí la que más me gusta es esta. Lechada de cal. Ahora, ¿qué pasa? Con la lechada de cal nosotros la estamos estudiando desde hace algunos años y queremos generar, porque tenemos una tesis doctoral que estamos desarrollando para generar lechada de cal con cales nacionales. Esto se usa en Europa, pero en toda Europa usan una cal que es francesa. No vamos a andar importando cal. ¿Está bien? Entonces la idea es poder generar un producto nacional que sirva. Esto claramente se aplica por delante de la circulación del camión y no se asusten con esto.
estamos hablando de una dotación de 8 a 12 gramos de cal por metro cuadrado. No existe. 8 a 12 gramos de cal por metro cuadrado es nada, y esto ayuda muy fuertemente a no tener problema con el riego. Se va a venir en algún momento, si tenemos suerte, en algún momento vamos a poder imponer esto. Para mí, esta es la mejor solución. Ya está, tengo el riego y coloco. ¿Qué es lo más sencillo de colocar? Un sellado. A ver si se ve. Este es el camión regador. Este es el camión que va distribuyendo el agregado para el sellado. ¿Qué notamos en la foto? ¿Para dónde circula este camión? ¿Para acá? ¿Para dónde? Sí. Este camión tiene que circular marcha atrás, ¿está bien? Que no circule tirando el agregado por encima del riego. Tiene que ir pisando el agregado. ¿Está bien? Lechada asfáltica, un microaglomerado en frío, equipos que van elaborando la mezcla y lo van colocando. Otra alternativa. No son alternativas estructurales. ¿Está bien? Claramente lo que tengo que tener abajo es una superficie ya reconformada. Puede ser que no, que con la mezcla esté pensando en alguna alternativa en caliente. Entonces, ¿tendré mezclas convencionales o tendré mezclas modificadas? ¿Tendré microaglomerados discontinuos con asfalto modificado? ¿Tendré stone, mast y asfalto? Todas mezclas que se están utilizando en el país hoy por hoy. Algunas de ellas usan alto contenido de neumático fuera de uso, o queremos que usen alto contenido de neumático. Algunas usan fibras de celulosa. ¿Bien? Hay distintas alternativas. No es que todas las mezclas asfálticas son iguales. ¿Necesita uno mejorar en ciertas cuestiones la planta asfáltica y la técnica de colocación? Sí, se necesita, pero no es imposible. Otros los han hecho. Otros problemas, ¿no? Teníamos este problema de aquí. ¿Qué hago? Recuadro. Entonces puedo compactar de una manera más sencilla, nada del otro mundo. Tengo este problema así acá. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasó? Lo mismo que pasaba con la losa de hormigón. Hice coincidir la junta de la base con la junta de la carpeta. Y entonces, ¿qué puedo solucionar? Primero, no hace falta que siempre compacte longitudinalmente. Si necesito compactar de manera transversal, puedo compactar transversal. Y después, hagamos que no coincidan esas juntas. Cortemos un poquito más, abramos un poquito más, pero hagamos que esta junta no coincida con esta. Entonces, acompañemos. Y si puedo meterle un geosintético, para de alguna manera borrarle el problemita, y pongámosle un geosintético. ¿Cuánto más puede costar una solución así que respecto de lo que vemos muchas veces? Que claro, es rápido y todo lo que quiera, pero yo sé que es un problema a futuro rápidamente, es inevitable. Fisura longitudinal. Habíamos dicho, por ahí algún compañero había dicho, es que una capa se coloca fría respecto de la otra. Sí, es así. Cuando yo coloco la primera capa y después coloco la otra, esta está fría, esta está caliente. ¿Qué hacemos a veces? En la mayoría de los casos lo que se hace es darle una inclinación para poder con el riego tomar acá también y colocar esta. Pero esto me genera la viborita. ¿Por qué la viborita? Porque acá los agregados se acomodan bien, acá se acomodan bien, pero acá ya no se acomodan. Entonces, superficialmente, en algún lugar queda el agregado, en otro lugar no, entonces veo la viborita. ¿Está bien? No tengo adecuado. Entonces, ¿qué dice muchas veces la especificación? Haga cerrado. A cerrado longitudinal de una... Bueno, la especificación es diseño, entonces vos te tenés que poner, miraste a hacer un lado, vas a cerrar para después hacer el otro. Menor superficie de contacto. ¿Cuál sería una solución más adecuada que no lo he visto en el país, pero que uno lo ve en la bibliografía? Esto. Si el espesor te da, hace un escalonamiento para que tengas buena superficie de contacto y tengas buen espesor para el agregado. ¿Y cómo lo hago? Con esto, que es un rodillo incorporado a la barra a la plancha de la terminadora, que me hace ese escalón. Entonces ya me compacta de una, no es que lo tengo que andar cerrando ni fresando, sino que ya me da este perfil en el borde, como para que yo pueda después materializar el otro carril y que queden adecuadamente adheridos. No lo estoy inventando yo, claramente, por eso que está en la foto. Y así podríamos estar horas y horas. Pero más o menos yo creo que con esto hemos dado un paneo de lo que les quería contar. Entonces, algunas conclusiones muy breves, podríamos hacer otras más, pero de lo que yo quería dejarles a ustedes. Las características de la intervención a realizar dependen de la tipología de deterioro existente, su severidad y su extensión. O sea, tengo que medir, ver y analizar por qué tengo ese deterioro para saber qué es lo que debo aplicar. No puedo aplicar siempre la misma solución ante distintos problemas. Con un poco de ingeniería de por medio, eso lo puedo ir optimizando de a poquito. No se trata de intervenir para evitar el avance de un deterioro, sino para retardar su evolución. En algún momento esto se va a deteriorar. No es que si yo lo hago y a los 10 años se rompió,
fue un fracaso. No, es que si lo hice bien, es posible que se hubiera roto a los 5 años y no a los 10. Entonces tiré un costo más allá en el tiempo, y eso es lo que quiero buscar. ¿Está bien? En algún momento se va a romper, y si se rompe, no tengo que tirar todo por la borda, todo lo que haya avanzado. Si las cosas fallan, busquémosle la vuelta. Por eso es un sistema. Es algo que yo lo puedo ir mejorando de a poquito y aprendiendo de lo que hago. Porque gracias a Dios y a la Virgen, en cada lugar que lo hago es distinto. Y eso nos da trabajo a los que tenemos que trabajar de esto y de analizar de qué se trata en cada momento. El empleo de un sistema de gestión asociado permitiría establecer el momento adecuado de la intervención para optimizar el empleo de recursos, que son siempre exiguos. O sea, siempre tengo más necesidades que el recurso disponible, ya tengo que saber de salida de eso. No voy a lograr la red vial óptima, olvídense, no existe. Lo que puedo lograr es arrimar el bochín hacia lo que puedo con los recursos con los cuales cuento. ¿Está bien? Puedo mejorar eso. Qué lindo que salió en la foto. No, les dejo ahí para redes, para que tengan... Al principio de la presentación tenía mi correo, pero les dejo ahí también porque es interesante poder intercambiar información, seguirnos, estar en contacto. Así que ahí tienen LinkedIn, si me buscan como Julián Rivera estaré. En ResearchGate también tiene un repositorio, está en lo que uno va publicando, va apareciendo ahí, sino también en el repositorio de la Universidad Tecnológica. Todo esto es de libre acceso, en Google Académico, y ahí tienen otro correo más por si les es de interés. Espero no haberlos aburrido mucho, les agradezco mucho por la paciencia y quedo a entera disposición para todas las consultas o inquietudes que tengan o lo que quieran comentar. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Julián. A partir de ahora está abierto el espacio para consultas, así que el que quiera levanta la mano, se le alcanza el micrófono y pregunta. No existe la mala pregunta, ¿eh? No existe la mala pregunta. Así que anímense sin problema. El caballero por allá. Allá, Beto. ¿Puedo responderlo, profesor? Buenas tardes. Ante todo quiero felicitarlo por la excelente presentación que ha hecho de una teoría que yo como ingeniero eléctrico desconozco. Y mi pregunta va dirigida a usted como usuario de las vías de circulación y no como técnico, ya que soy ajeno a la teoría. La pregunta es la siguiente, consta de dos partes. La primera parte es de público conocimiento, que está demorado según los periódicos electrónicos, digitales, etcétera, el desembarco del neumático antipinchaduras, que consta de material macizo flexible. ¿Sí? Es una paradoja porque tengo entendido que esos neumáticos se van a implementar en vehículos más pesados, primero, digamos, camiones de carga, y luego, en una etapa posterior, en vehículos livianos, digamos automóviles, y en rangos menores otros vehículos. La pregunta que yo le hago es la siguiente, ya que en nuestras rutas de público conocimiento que circulan vehículos indiscriminadamente sin ningún tipo de control, como debería ser, sumado a la falta de mantenimiento que hacen las concesionarias de esas autovías, ya que un bache o un mal estado de la vía circulatoria hace la diferencia entre la vida y la muerte, como usuario le hago la siguiente pregunta porque tengo curiosidad. ¿El desembarco de tales neumáticos realmente va en detrimento o en beneficio de las vías de circulación? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es los costos por unidad que usted había interpretado en su gráfico de condición tiempo, ¿serían mayores o sería el mismo sistema como si tuviéramos autos neumáticos convencionales? No sé si me explico. Gracias. No, te explicás perfectamente. Te agradezco por las palabras introductorias y es clarísima tu consulta.
no conozco sobre el tema. Si tuviera que hacer un poco de adivinación, imagino que la rigidez, esta es la manera técnica que la tenía que decir, ¿no? La rigidez o la relación de rigideces entre neumático y pavimento de esta solución debería haberse pensado, porque confío en los ingenieros que desarrollen este tipo de neumáticos, debería haberse pensado para que sea similar a la que tiene un neumático de los convencionales. Así que si tuviera que predecir, pero con nada más que un sentimiento, es que debiera ser así, que no debería modificar en ningún modo esto. ¿Esto qué es lo que pasa? El pavimento descarga, la carga, se descarga el pavimento mediante algo que conocemos como la impronta. Pensémoslo en el pavimento flexible. ¿Qué es la impronta? Yo tengo una carga de un eje que va hacia un neumático, entonces ese neumático se deforma un poquito, el pavimento se deforma un poquito y genera, la carga baja a través de un bache, de un parche. Ese parche tiene una superficie. Entonces la carga se transforma en presión, como posiblemente muchos comprenderán. ¿Está bien? Entonces yo entiendo, me imagino, que los neumáticos de estos van a trabajar para generar la misma presión sobre el pavimento, si no, ¿cuál sería la lógica? Ahora, interesante fue de tu consulta además la primera parte, como usuario. Entonces, esa es la parte importante. El usuario no es una parte secundaria en esto. Muchas veces los técnicos nos olvidamos de eso y vamos al tema de que algo nos cierre tecnológicamente de manera adecuada. Pero nos olvidamos que las vialidades las estamos haciendo para el usuario y para un usuario que no quiere hacer uso de esa vialidad. ¿Por qué? Porque el tránsito, es decir, el desplazarse sobre una vialidad, es una forma de expresión particular de lo que es el transporte. Los que me están escuchando y que me conocen de hace tiempo dicen otra vez con lo mismo, pero es que siempre lo digo. El tránsito es una forma particular de expresión del transporte. Así como tengo transporte ferroviario, tengo transporte aéreo, tengo el transporte automotor, que es tránsito. La gente no se transporta porque quiere, la gente, nosotros somos la gente de la otra gente. No nos transportamos porque queremos transportarnos, nos transportamos porque queremos solucionar una necesidad básica principal. Educarnos, alimentarnos, recreación, cultural, o lo que fuera. Si nosotros pudiéramos resolver esa necesidad por teletransportación, lo haríamos por teletransportación, no andaríamos por las calles. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que nunca perder de vista los que trabajamos en tecnología? Que la persona que es el usuario, le tenemos que dar siempre lo mejor posible, porque es un usuario cautivo, está usando esto, nuestra vialidad, porque no tiene otra manera. ¿Cuántos de ustedes hace 15 años iban a hacer un depósito en el banco? ¿Cuántos van a ir a hacer un depósito? Bueno, alguno habrá, pero ¿cuántos en la vida común hacen un depósito en un banco ahora? No van al banco a hacer el depósito, lo hacen con la aplicación. ¿Está bien? O en la computadora. ¿Por qué? Porque con el home banking me ahorré el tener que ir al banco a poner el dinero. ¿Qué pasó? Solucioné un problema sin tener que usar tránsito. ¿Sí? Ese es el aspecto, eso se llama demanda derivada. Nosotros tenemos demanda derivada de una necesidad superior. Por eso es que tenemos que de alguna manera optimizar lo que hacemos en el mayor grado posible, porque el usuario es un usuario cautivo. Nada, tenía ganas de decirlo. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer dos preguntas, son bastante puntuales. La primera es con respecto, cuando hablaste del tema del fresado exclusivo en la carpeta de concreto asfáltico, cuando te queda un espesor remanente, vos mencionaste que hay que ver, o sea, que ese espesor remanente sea suficiente para que no se desprenda. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? O si hay alguna, al menos, recomendación relacionada capaz al tamaño del agregado, me imagino. Bueno, y esa es una pregunta. Y la otra que tengo es si la metodología de reciclado de pavimento de hormigón, que es por martillos múltiples, si eso es aplicable cuando tiene armadura, digamos, la losa, que no es un hormigón simple. Porque, o sea... Sí, está clarísimo. Bien. Primera, el espesor remanente. El 90 y muchísimo % de las mezclas asfálticas que tenemos colocadas en nuestra red vial es lo que hoy llamamos una CAC D19.
un concreto asfáltico en caliente, denso y con tamaño máximo de 19 milímetros. Es decir, lo hicimos con una piedra 620 en algún momento o algo por el estilo, con un asfalto que le llamaban de una manera en algún momento, un 70-100 le decían algunos, otro qué sé yo, el Vitalco le decían algunos, pero a lo largo del tiempo el 90 y mucho por ciento de las mezclas que hemos colocado son estas, ¿no? En capas de 5 a 7 centímetros. Si ese es el caso, el espesor remanente se recomienda que sea de 2 a 3 centímetros, preferentemente 3, si es que, para que no se levante. ¿Está bien? Ahora, es muy cierto lo que vos decís. Claramente, el tamaño del agregado tiene que ver con ese espesor remanente. Entonces, si yo sé que la mezcla es diferente, puedo, y seguramente con un tamaño menor, no hay generalmente una mezcla con mucho más que 19 tamaño máximo, salvo que se haya usado en alguna base o algo por el estilo. Si fuera más fino el agregado, yo puedo darme el lujo de dejar menor espesor remanente. Eso iba por un lado. Creo que ahí estamos. Y la otra, pero no sé si me olvidé de algo decirte ahí, la otra es, claro, es probable que yo tenga, es probable no, hipotéticamente si yo tengo una losa de hormigón armado, cuando uso este tipo de rotura, se pierde el concepto de hormigón armado. ¿Está bien? Entonces no es que si va o no va para esa tipología de pavimento, sino que tengo que darme cuenta que ya no tengo un hormigón armado. Ahora, en mi experiencia, hormigón armado encontramos en pavimentos de hace muchos, muchos años, con pavimentos durísimos, incluso con armaduras lisas, ni siquiera armadura nervurada. Yo no he visto pavimentos que se demuelan que tengan barras nervuradas de armadura. Es poco habitual en la Argentina. Con esto que te quiero decir, en la inmensa mayoría de los casos lo que te vas a encontrar es pavimento de hormigón simple. O por lo menos en pavimentos viales, capaz que en un puerto, en algo por el estilo, puedas encontrar algo distinto. Pero no, sería raro que encuentres de eso. Pero sí, deja de ser un pavimento armado. O sea, lo puedo aplicar, pero deja de ser armado. Claro, yo conozco un caso que era un pavimento armado, década del 50 la construcción, ¿Seguro? claramente, sí. Una de las soluciones que se trató de adoptar igual no es esa, la de los martillos múltiples, sino la del break and sit. Sí. Es distinta en el break and sit, lo que sí entiendo, o sea, se forman los paños y se tiene que tratar de que se fraccione la armadura en cada sección debilitada, digamos. Pero como que me queda duda si el de martillo múltiple, si tendría la energía suficiente para... Sí. O sea... Sí, entiendo. Bueno, si funcionaría o no. La armadura no es que se va a fraccionar, sino que se va a hacer no va a quedar adherida al hormigón, entonces se va a perder la continuidad que daría la armadura, ¿no es cierto? Esa sería la idea. Sí. Sí. La idea es que sí, pero ya te digo, es un equipo que yo no lo he visto directamente porque muchas de las cosas las traigo de la bibliografía, ¿no? Que es como para ir ampliando el horizonte. Otras no, otras uno la ha vivido directamente. Esta no lo vi directamente y no sé al detalle en ese sentido. Acá en Argentina no tenés... Yo no lo vi. Bien. El Rubleisen sí. Incluso el de Rubleisen fue un equipo que, según tengo entendido, está en Chile, pero se trajo especialmente desde Chile a Rosario para esa obra y luego volvió. No sé si hay uno que esté en Argentina, pero les quería adelantar eso. O sea, son equipos que se nos van un poquito de escala, pero que se han usado en vías. Claro, y es en dólares. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes, Julián. Te quería consultar. He sabido que acá en Concordia tenemos asfalto y hormigón. Quisiera saber si hay alguna solución para el encuentro entre el asfalto y el hormigón. Hemos tenido casos de que por ahí la dilatación, digamos, del hormigón y del asfalto hacen unos lomos de burro, y no en esta ciudad, sino hemos visto en otros lados que hace falta fresado, ¿no? Si hay alguna solución para eso. Sí, bueno, sí, es un problema serio. No todo es solucionable, ¿no? Uno no puede muchas veces solucionar todo de una manera tan sencilla. Pero sí, es un problema. La interfase entre distintos tipos de pavimentos es un problema, como también lo es
entre el pavimento, como veíamos recién, con el tablero de un puente, ¿no? Las soluciones que se implementan en esos casos son soluciones generalmente costosas, estas que veíamos recién, que tienen su nombre comercial, por eso no lo voy a repetir, pero hay de distintos nombres comerciales y son composiciones de acciones que uno lleva adelante para generar esa interfase de manera adecuada. Hay herramientas, son costosas, a veces se van de escala para lo que es lo vial, y entonces uno lo que tiene que hacer es medio tomar la solución que económicamente le cierre, sabiendo que le va a tener que realizar una tarea de mantenimiento medianamente periódica. No sé si te respondo, pero digamos que lo que vos señalás es un problema y sí, se puede tratar, pero generalmente es de tratamiento muy oneroso. A veces se va de escala. Gracias. Julián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te hago una consulta con respecto a, quería que me des tu punto de vista, porque bueno, acá usualmente lo que nosotros, la parte vial en el trabajo, si tenemos un pavimento concreto asfáltico, usualmente las técnicas de rehabilitación hacemos básicamente un fresado y una repavimentación. Quería tener tu punto de vista con respecto a lo que es el white topping, que es una técnica que uno la lee, se lee que en el Uruguay se está trabajando, que se han hecho varias rutas y acá no sé por qué motivo no se está implementando. No sé si es una cuestión de costos y si conoces ese tema y qué opinión tenés al respecto. Hace 20 y pico de años hicimos un proyecto con Jorge de white topping en donde lo empezamos a estudiar. El white topping es una muy buena solución porque además, bien utilizado, se puede usar en muy bajos espesores. Incluso hay una alternativa al white topping que no se llama white topping, sino que son pavimentos de losa corta, que es una evolución incluso de ese concepto que puede incorporar fibras, puede ser que uno no necesite ningún tipo de armadura entre losas y demás. O sea, mi opinión es súper favorable. ¿Por qué no se usa? Yo creo que muchas veces es porque en Argentina tenemos eso de vencer esa inercia, ¿viste? Alguien tiene que tomar el riesgo de hacer para que los otros vean que funciona y eso después se empiece a utilizar. Entonces yo creo que viene un poco de idiosincrasia, pero a mí me parece una muy buena solución. Dos lugares en donde se usa, es muy fácil, en donde sería adecuado utilizarlo para demostrar de mejor modo la bondad del white topping son paradas de micro de transporte público, porque ahí, pensando un poquito en la parada, seguro que tenés un lugar adecuado para esto, y en esquinas en donde haya líneas de transporte público que giren a la izquierda, muchas. ¿Por qué? Porque el giro lleva a fricción lateral y lleva a derrame de combustible. Entonces el lugar en donde vos, si ponés un white topping, vas a andar mejor que una mezcla asfáltica, por más que esté recontra modificada, va a ser un giro a la izquierda en un área urbana de un transporte público, o sea, de mucho transporte pesado. Entonces, nada, ideas que te digo, pero totalmente positivo lo creo a la alternativa. Hay mucha experiencia, hay que animarse, y yo me animaría en lugares en donde sé que va a andar bien, como para que después se copie en otra instancia. ¿Sí? ¿Querés decir algo, Jorge? Uh-huh. Lo que pasa es que lo costoso, ese es un poco el espíritu de este grafiquito del deterioro de más. Si lo costoso lo pensamos en términos de inversión inicial, ya perdimos todo tipo de... ¿Para qué? O sea, si es que tengo que dar la menor inversión inicial, ya está. Pero el costo no se analiza, se tiene que analizar en 15, 20 años. O sea, ahí es donde tiene sentido invertir. En cualquier cosa que hagan en la vida. Lo que pasa es que en los pavimentos hay veces que es más difícil de verlo. Sí. Sí.
pero además ponerle vida útil. Pero bueno, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo en lugares en donde funcione bien. Porque si la primera vez que lo haces mal y lo haces en un lugar en donde no tiene sentido, después vamos a estar, si ya estuvimos 20 años, vamos a estar 40 hasta que podamos poner White Top en algún lado. Las primeras experiencias de algo tienen que salir bien. Sí. Julián, acá. Sí. A mí me queda una duda con respecto a la junta escalonada en mezclas asfálticas, esa imagen que se veía que quedaban 40, 50 centímetros. Si bien la terminadora llegan generalmente al 80% de la compactación, ese 20%, ¿con qué lo hago? Porque venía con una planadora en el resto de la calzada y en ese sector, ¿cómo lo hacemos, digamos? Porque hoy en día el pliego de la CPA pide que la junta longitudinal esté cerrada y no hay otra vialidad, lo está exigiendo y lo exigen en todos lados, por eso. 100% de acuerdo. Es mostrar una tecnología que se viene utilizando. A la plancha le agregás el rodillo, o sea, la plancha termina con el escalonamiento y le agrega el rodillo, pero para complementariamente, tengo que decir que además tengo que asegurar, eso lo puedo usar solamente en capas en donde esté usando una relación tamaño máximo espesor adecuada, ¿no? Ya que nombras la CPA, en realidad lo que toma la CPA es Vialidad Nación, toma la CPA, y lo que está especificando son capas que tengan espesor de entre 2,5 y 6 veces el tamaño máximo del agregado. ¿Está bien? Entonces, tengo que andar en capas que estén cerca del 6 para que cuando tomo la mitad esté conformando el 2,5, porque si no, acomodé mal los agregados por debajo también. O sea, no es aplicable en todo. Sigamos aserrando. Pero digo, hay tecnologías, se puede recorrer un camino. Ahí voy. Entonces la misma terminadora trae un rodillo que viene compactando ese 20% que le falta. Digamos. Exactamente, Okay. exactamente. Pensemos además en terminadoras modernas que una terminadora convencional te saca un 80. Pero tener las terminadoras modernas con movimiento y demás que te pueden dejar un 90 y pico en el mejor de los casos. Pero siempre sobre buenas bases, con buen material, con buenos espesores. ¿Alguna consulta más? Bueno, entonces damos por terminado el seminario. Le agradecemos mucho a Julián por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Agradecidos por la convocatoria. Y bueno, estamos disponibles a consultas, a propuestas. La facultad está abierta a la sociedad en general, así que son bienvenidos. Muchas gracias.